6 de junio de 1944. Costa de Normandía. A las 00:15, los hombres de la 350ª División de Infantería Alemana todavía creían firmemente que el Canal de la Mancha era intransitable en ese clima. El general Alfred Jodl, en Berlín, había asegurado horas antes: ningún comandante aliado se atrevería a lanzar una ofensiva en medio de vientos de 25 nudos y cielos nublados. El pronóstico del tiempo nazi era claro y absolutamente incorrecto. Esa confianza, respaldada por búnkeres reforzados y fe ciega en el muro del Atlántico, estaba a punto de desmoronarse ante algo que el alto mando alemán había subestimado hasta el último minuto: la capacidad de producción estadounidense. Porque el día D, en el lado alemán, no fue solo una sorpresa táctica, fue un colapso calculado. Mientras los soldados esperaban una batalla convencional, lo que se estaba gestando en el horizonte era la fuerza industrial más grande jamás concentrada en un solo ataque militar. Este documental reconstruye, paso a paso, cómo la Alemania nazi, entrenada para las guerras relámpago, acostumbrada a la dominación, se encontró paralizada frente a un enemigo que no solo sabía hacer la guerra, sino que sabía fabricar su propia victoria. La derrota alemana no comenzó con los desembarcos. Comenzó con la ilusión de que el coraje superaría a la habilidad. Pero antes de sumergirnos en los informes del campo y las decisiones que sellaron el destino de Normandía, hay una estadística que define toda esta historia y expone la tragedia predicha en el lado alemán. Mientras los ingenieros del Reich calculaban la munición para 3 días de combate, Estados Unidos fabricaba un bombardero B-24 cada 63 minutos. Mientras los oficiales colocaban minas en la playa, los aliados concentraron 939 buques en el canal. No fue solo una invasión. Era la encarnación industrial de la guerra total. Los alemanes creían que estaban preparados para un ataque, pero lo que estaban a punto de enfrentar era una demanda. Un flujo de soldados, vehículos y suministros tan constante que parecía no tener fin. Si valoras este tipo de análisis basado en datos históricos y ojo técnico, deja tu like y suscríbete. Esto ayuda al canal a continuar trayendo la historia desde ángulos olvidados, como los ojos de aquellos que se la perdieron. En la mente de los estrategas alemanes, la costa de Normandía era un muro, una línea continua de acero, hormigón y disciplina, capaz de repeler cualquier intento de invasión. El muro del Atlántico, como fue bautizado por la propaganda del Reich, se extendía más de 400 kilómetros desde Noruega hasta la frontera española, consumiendo más de 17 millones de metros cúbicos de hormigón y 1,2 millones de toneladas de acero. La ingeniería fue precisa. Las posiciones de tiro, superpuestas a campos entrecruzados, permitían que las ametralladoras cubrieran cada centímetro de playa. Solo en la región de Omaha, los datos del ejército de los EU apuntan a 8 búnkeres principales, 35 fortines, 85 nidos de ametralladoras, 45 plataformas de cohetes, 18 posiciones antitanque y 6 pozos de mortero. Cada uno de ellos estaba posicionado con rigor cartesiano, en mapas que predecían el punto exacto donde caería el enemigo. Y si caía allí, caería muerto. En los cálculos teóricos no había margen de error. Según el coronel Ernst Gott, comandante del 916 o Regimiento de Granaderos, su sector de defensa era capaz de disparar hasta 120 disparos por minuto por batería. Era un muro de números. Pero los números que realmente importaban se estaban calculando en otro continente. Mientras que el alto mando alemán construyó defensas fijas basadas en la experiencia de la Primera Guerra Mundial, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos coordinó la cadena logística más grande de la historia de la humanidad. Solo en 1944, los estadounidenses produjeron 96.000 aviones. En el mismo año, el Reich fabricó poco más de 39.000, y este abismo se repitió en todas las áreas críticas. La producción de barcos, por ejemplo, era una ciencia industrializada. El astillero Kaiser en California incluso ensambló un barco Liberty completo en menos de 5 días. Alemania, presionada por los bombardeos y la escasez, tardó hasta 10 meses en lanzar un solo buque de guerra. Esta discrepancia fue ignorada en los análisis estratégicos alemanes. La creencia doctrinal era clara. Si las playas estaban bien protegidas, el número de atacantes no haría ninguna diferencia. Era la idea de que la calidad anula la cantidad. Pero la realidad que se aproxima en el Canal de la Mancha seguiría otra lógica, la de una escala implacable.
La fe alemana en las fortificaciones se apoyaba en dos pilares. El primero era técnico, hormigón armado. La segunda, ideológica, la convicción de que el enemigo dudaría ante la sangre necesaria para tomar la playa. Para reforzar esta imagen de invulnerabilidad, el propio mariscal de campo Erwin Rommel inspeccionó personalmente los sectores de Normandía. En una visita al punto fuerte de WN-62, observó los campos de tiro de la ametralladora MG-42 de Heinrich Seu y declaró: «Esa será una playa imposible». Estaba convencido de que con más minas, más estacas, más obstáculos, el enemigo se retiraría ante la pérdida. Por lo tanto, ordenó la colocación de 6,5 millones de minas a lo largo de la costa. Quería 60 millones. Los obstáculos estaban enterrados en 3 capas: erizos checos, puertas belgas y estacas sobre pilotes, muchas con minas con cabeza de caja en la parte superior. Desde el punto de vista de la ingeniería militar, era un campo de exterminio, programado para mutilar incluso antes de matar. El problema era que este campo de exterminio era estático. Y la guerra que se avecinaba era móvil, aerotransportada, digitalizada por radar, guiada por una inteligencia artificial rudimentaria y alimentada por una retaguardia transcontinental. La estrategia alemana creía en la fijación, el americano, en fluidez. La muralla tenía 2.400 kilómetros de largo, pero solo un tramo de 80 se pondría a prueba el día D, y en ese tramo, la superioridad aliada no se mediría en coraje, sino en tonelaje. Una sola división de infantería estadounidense consumía más suministros por día que todo un cuerpo de la Wehrmacht. Una simple estadística ignorada por Berlín. Estados Unidos tenía 10 veces más camiones logísticos disponibles que toda Alemania. Si esto te sorprende, comenta a continuación con «La logística gana», porque esta frase, aunque simple, resume lo que muchos generales del Reich solo se darían cuenta demasiado tarde. La creencia nazi en la fortificación estática provino de una mala lectura de la historia. La Primera Guerra Mundial había enseñado que las trincheras y el alambre de púas podían detener ejércitos enteros. Pero 1944 no era 1916. La velocidad de la guerra había cambiado. Los alemanes lo sabían. Habían inventado la Blitzkrieg. Pero irónicamente, ahora esperaban que una línea inamovible los protegiera. El muro fue diseñado para enfrentar desembarcos costeros frontales, pero no preveía bombardeos quirúrgicos, ni planeadores nocturnos, ni divisiones aéreas infiltradas antes de la playa, y, sobre todo, no previó que el enemigo no necesitaría la playa para ganar. Bastaba conseguir llegando. El mayor Hans von Luck, veterano del Frente Oriental y comandante blindado del 21º Panzer, expresaría esta frustración en sus memorias. El muro del Atlántico era una ilusión política. Sabíamos que no resistiría si el enemigo venía con todo, pero nadie quería decirlo en voz alta. Fue un silencio estratégico, una apuesta ciega a que el enemigo dudaría. Pero los estadounidenses no dudaron, fabricaron. El canal fue tomado por barcazas, destructores, buques de guerra, transportes, convoyes, transbordadores e incluso puertos artificiales plegables. Cada centímetro de playa que los alemanes pensaban que controlaban estaba a punto de convertirse en una terminal de desembarco. En vísperas de la invasión, las fortificaciones estaban listas, los soldados estaban armados, y la confianza intacta. El general Dollmann, comandante del 7º Ejército, incluso declaró: «Pueden venir cuando quieran. Serán recibidos como si estuvieran frente a un muro de fuego». Era cierto, durante unos minutos, pero al otro lado del mar, las fábricas estadounidenses no se detuvieron. Mientras los alemanes construían una línea defensiva, Estados Unidos preparaba una línea de montaje. Y las piezas ya estaban en camino. El verdadero drama comenzaría en el momento en que los soldados alemanes miraran hacia el mar. Porque no solo verían barcos, verían la confirmación de que estaban encerrados en una guerra antigua, enfrentándose a un enemigo que pertenecía a una era que aún no entendían. Y esa visión estaba a solo unas horas de distancia. La doctrina militar alemana, probada y refinada en batallas relámpago en todo el continente, se basaba en la descentralización táctica y la iniciativa ofensiva. Era una máquina de reacción rápida, construida para la movilidad y la adaptabilidad. El concepto de Auftragstaktik, la misión de mando, permitió a los oficiales de campo tomar decisiones autónomas dentro de pautas generales, una filosofía que funcionó perfectamente siempre que las líneas de comunicación estuvieran intactas y el
enemigo fuera predecible. Pero en Normandía, esta filosofía ha encontrado su límite. Los pedidos no llegaron, las decisiones no fueron autorizadas, y el enemigo, lejos de ser predecible, operó como una fuerza coordinada en múltiples dimensiones al mismo tiempo. En las primeras horas del día D, las divisiones blindadas alemanas como el 20.000 Panzer, teóricamente entrenado para contraatacar de inmediato, se mantuvieron paralizadas. La razón no era táctica, era burocrática. El movimiento de vehículos blindados cerca de la costa requería la autorización directa de Hitler, y Hitler estaba dormido. Este retraso operativo no fue solo un detalle, fue un síntoma. El sistema de mando alemán, centralizado en la parte superior, se había vuelto rígido y desconectado. La élite del ejército, compuesta por campañas móviles y ataques quirúrgicos, ahora operaba bajo capas de precaución política, interferencia del partido nazi y decisiones retrasadas por temor al castigo. Mientras tanto, al otro lado del canal, el sistema aliado funcionaba en múltiples redes paralelas, con libertad de maniobra táctica para los generales en el campo. El general Bradley, por ejemplo, coordinó directamente las unidades navales, aéreas y terrestres en tiempo real. Los alemanes, incluso con mapas detallados y tropas experimentadas, estaban atrapados con un modelo que requería confirmación antes de reaccionar, y el tiempo estaba en su contra. La falta de reservas móviles fue otro factor estructural. El grupo de ejércitos B, comandado por Rommel, tenía pocas divisiones blindadas dentro del alcance directo. Las divisiones Panzerlehr, la 12 Pomois SS Hitlerjugend y la 200 Panzer se posicionaron más hacia el interior, cerca de París y el Valle del Loira, bajo el mando del OKVB, alto mando de las Fuerzas Armadas. Rommel, aunque predijo que la batalla se ganaría o perdería en las primeras 24 horas, solicitó repetidamente la transferencia de estas divisiones más cerca de la costa. Sus solicitudes fueron denegadas. La lógica del alto mando era clara. Los aliados iban a atacar en el paso de Calais, no en Normandía. Las reservas debían permanecer centralizadas para enfrentar la amenaza real que nunca llegó. Este error de evaluación estratégica se vio agravado por una subestimación sistemática de la capacidad aliada para engañar, ocultar y sorprender. El ejército alemán también se enfrentó a otra limitación crítica, la logística inversa. Las unidades estacionadas en Francia dependían de rutas ferroviarias y carreteras estrechas, vulnerables al sabotaje y los ataques aéreos. La Luftwaffe, una vez una fuerza decisiva, ahora era solo una sombra, incapaz de proporcionar una cobertura aérea constante o proteger las líneas de suministro. Los cazabombarderos aliados, en particular los P-47 Thunderbolts y Typhoon británicos, patrullaron los cielos con una superioridad indiscutible, destruyendo convoyes, interdicciones y puentes con una precisión casi quirúrgica. Cada hora de retraso en el lanzamiento de una división blindada costaba vidas y posiciones, e incluso cuando finalmente llegaron las órdenes, las unidades se movieron por carreteras ya comprometidas o congestionadas con refugiados, escombros y desinformación. La estructura de mando nazi, una vez ágil, se ha convertido en un laberinto. Rommel, que entendía el peligro de la inmovilidad, trató de adelantarse a la invasión con acciones defensivas proactivas, campos de minas, barricadas móviles y pequeños contraataques preparatorios. Pero sin libertad para asignar recursos estratégicos, especialmente blindados, sus manos estaban atadas. La situación llegó al absurdo cuando, en las primeras 6 horas de los desembarcos, más de 150.000 soldados aliados ya habían cruzado el canal, mientras que la primera división blindada alemana ni siquiera había recibido una orden formal de avanzar. Lo que los generales esperaban contener con ametralladoras y morteros, ahora avanzaba con apoyo naval y cobertura aérea ininterrumpida. Hans Speidel, jefe de personal de Rommel, escribió años después: «Creíamos que podíamos detener a los aliados en la playa, pero no entendemos que no vinieron como un ejército, vinieron como un engranaje. No vinieron a probar nuestras defensas, vinieron a reemplazar todo lo que perdieron». Esta frase resume el fracaso alemán, la preparación para una batalla posicional contra un enemigo de reemplazo. El combate había dejado de ser un duelo de iniciativas y se había convertido en un flujo logístico. Si bien los soldados estadounidenses tenían radios en cada pelotón, los alemanes aún dependían de los cables terrestres, fácilmente interceptados o cortados.
Mientras los aliados desembarcaban tanques de apoyo directo, como los de anfibios Sherman en la arena, los alemanes esperaban órdenes para liberar sus fuerzas principales. La velocidad de la operación aliada no fue solo táctica, fue organizativa. Cada unidad desembarcada conocía su función, destino y ventana de avance. Cada retraso alemán multiplicó el número de soldados aliados ya desplegados con cobertura aérea y artillería naval. Al final del día, muchos generales alemanes todavía creían que la invasión era una maniobra secundaria. Cuando finalmente aceptaron que Normandía era el verdadero punto de ruptura, ya era demasiado tarde. Las divisiones que podrían haberse enfrentado a los aliados antes de la consolidación de la cabeza de playa ahora marchaban hacia una emboscada aérea, y lo que se suponía que era un contraataque se convertiría en un escape. Un oficial alemán anónimo registró en su diario: "Atacaron con el reloj, y nosotros, con memoria". Esa fue la esencia de la derrota. Un ejército del pasado que se enfrentaba a una fuerza que operaba según el cronograma, el suministro y el volumen. Y al día siguiente, cuando el 21º Panzer finalmente llegó a la costa, los comandantes alemanes vieron lo que más temían: planeadores descendiendo por miles, enviando refuerzos al interior de Francia. La operación estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba y estaba a punto de exponer la impotencia alemana frente a la siguiente etapa del enfrentamiento. El momento en que los soldados divisaron el mar, y vieron que el mar se había ido, reemplazado por el acero. La confianza alemana en su posición en Normandía no dependía únicamente de cañones, búnkeres y minas. Dependía del clima. A principios de junio de 1944, el pronóstico del tiempo era un factor decisivo en todos los análisis de riesgo del alto mando. Y según los meteorólogos alemanes, dirigidos por Walter Stumpf en París, el Canal de la Mancha estaba cerrado a cualquier operación anfibia. Los vientos de 20 a 25 nudos, el mar agitado, los cielos nublados y la baja visibilidad hacían que cualquier intento de desembarcar fuera una acción suicida. Sobre la base de esta convicción, se redujo la vigilancia costera, se suspendieron las patrullas navales y los oficiales superiores aprovecharon la supuesta calma para relajarse. El propio Rommel, convencido de que no se produciría ningún ataque en esa ventana, viajó a Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa. En su automóvil llevaba un par de zapatos de gamuza que había comprado en París como regalo. Era un gesto simbólico, casi doméstico, que representaba la paz ilusoria del mando alemán. Pero la realidad era diferente. Al otro lado del océano, los aliados tenían acceso a un conjunto mucho más sofisticado y completo de datos meteorológicos: vuelos de reconocimiento atmosférico sobre el Atlántico Norte, estaciones meteorológicas en Groenlandia, e incluso modelos de pronóstico cruzado entre las fuerzas británicas y estadounidenses. Esta inteligencia, dirigida por el capitán británico James Stagg, detectó algo que los alemanes no vieron: una breve ventana de 36 horas, entre tormentas, donde las condiciones serían severas pero navegables. Era todo lo que necesitaban. Eisenhower recibió el informe y tomó la decisión más crítica de la guerra: ordenar la mayor invasión anfibia en la historia de la humanidad, basada no en la superioridad del fuego o el terreno favorable, sino en una lectura técnica de las nubes y el viento. La ironía histórica es devastadora. La Wehrmacht, que durante años se había distinguido por sus decisiones audaces, velocidad estratégica y dominio táctico, ahora apostaba su seguridad a la estabilidad climática. Y perdió. El error de cálculo alemán no fue solo una falla técnica, fue una rendición de iniciativa. Dejan que el cielo decida por ellos. Con gran parte del alto mando ausente, incluidos los generales de división llamados a los juegos de guerra en Rennes, la costa de Normandía quedó bajo la supervisión de oficiales de nivel medio. Incluso estos, acostumbrados a falsas alarmas de aterrizaje, ignoraron los primeros signos de actividad anormal. A las 11:15 p.m. del 5 de junio, las estaciones de radar alemanas, Freya y Würzburg, comenzaron a captar densas formaciones aéreas que se acercaban desde el norte. Pero los operadores, acostumbrados a operaciones de detección, como las realizadas en Sicilia y Grecia, calificaron las señales como parte de otra maniobra de engaño. A la medianoche del día 6, comenzaron a llegar los primeros informes de paracaidistas enemigos, dispersos por toda la región. Algunos informes hablaban de británicos, otros de estadounidenses. Pero había algo aún más desconcertante:
Se lanzaban paracaidistas falsos, equipados con fuegos artificiales y dispositivos de sonido, como parte de la Operación Titanic. Mientras los comandos reales tomaban puentes y cruces estratégicos, los muñecos de trapo confundían a todo el sector de la inteligencia alemana. La desorganización era total. Ninguna unidad sabía exactamente dónde estaba el enemigo. Y lo que es peor, nadie creía completamente que fuera real. ¿Una invasión en medio de la tormenta? Era impensable, pero estaba sucediendo. Este dominio meteorológico no fue improvisado, fue parte de una planificación técnica exhaustiva. Los aliados sabían que el éxito del día D dependía de la sorpresa y la concentración absoluta de fuerzas. Para hacerlo, necesitaban un espacio en el tiempo, literalmente. La decisión de utilizar esta estrecha ventana de 36 horas fue uno de los mayores actos de riesgo calculado de la guerra. Los barcos ya estaban en alta mar cuando llegó la confirmación final. La operación ya había pasado el punto de no retorno. No había plan B. Si el clima cambiaba, miles de vidas se perderían en el mar. Pero el tiempo se mantuvo. El amanecer del día 6 trajo mares agitados, sí, pero navegables. Trajo nubes bajas, pero con suficientes corredores visuales para misiones aéreas. Y trajo viento, pero no lo suficiente como para detener los planeadores que se deslizarían sobre Francia horas después. La invasión había comenzado, y el primer disparo ni siquiera había sido disparado. Los alemanes ya estaban en desventaja. Esta es una de las grandes ironías operativas del conflicto. Alemania, que durante años sorprendió al mundo con acciones audaces basadas en la velocidad y la anticipación, fue derrotada por una combinación de clima y ciencia. Rommel, Guderian, Manstein, todos han dado forma a una doctrina de guerra móvil, flexible y agresiva. Pero en Normandía, sus tropas se detuvieron, esperando que las nubes decidieran el momento de la guerra. Mientras tanto, los aliados utilizaron la meteorología como una herramienta de disrupción estratégica. No esperaron a que mejorara el clima, esperaron a que el clima empeorara para el enemigo, y atacaron cuando nadie atacaría. Se dice que Friedrich Dollmann, comandante del 7º Ejército alemán, declaró en una reunión previa a la invasión: «Si vienes en este clima, te volverás loco, y si están locos, perderán». Sin embargo, fueron los alemanes los que perdieron, no por la locura de los demás, sino por demasiada fe en predicciones limitadas. La batalla no solo se decidió en tierra, en el mar o en el aire, se decidió en las nubes. Y el enemigo que los alemanes esperaban encontrar con armas, apareció primero con datos. Al día siguiente, Rommel regresaría apresuradamente al frente, ya demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. Pero aún no sabía que el muro en el que tanto había confiado estaba a punto de enfrentarse a algo que nadie de hormigón podía detener. Un océano entero, cubierto de acero, avanzando como una marea interminable. Unos minutos después de la medianoche del 6 de junio, las primeras señales de que algo extraordinario estaba sucediendo comenzaron a llegar a las radios alemanas en toda Normandía. Informes inconexos de paracaidistas cayendo en lugares inverosímiles. Mensajes cifrados interrumpidos, alarmas sonando en sectores distantes. Pero no hay una confirmación clara. En Bayeux, un comandante informó de un movimiento de tropas hacia el norte. En Carentan se afirmó que los paracaidistas se habían apoderado de un puente, y en Caen, una radio transmitió la presencia de unidades británicas que simplemente habían aparecido dentro de las líneas. La confusión era total, y nada coincidía. Esto se debió a que los aliados habían planeado exactamente eso. La Operación Titanic, llevada a cabo por la inteligencia británica, lanzó cientos de maniquíes con dispositivos de sonido, pirotecnia e incluso grabadoras con gritos y disparos simulados, para simular aterrizajes masivos donde no había nadie. Al mismo tiempo, las divisiones reales, como la 101 y 82 Zona Aerotransportada de EU y la 6 Aerotransportada Británica, estaban aterrizando en puntos críticos, destruyendo puentes, aislando carreteras y tomando intersecciones con una precisión que los alemanes creían imposible. En cuestión de horas, informes contradictorios inundaron los centros de comando. Para los oficiales intermedios, la situación era tan caótica que ni siquiera sabían si se enfrentaban a una invasión real u otra maniobra de engaño. Hans von Luck, comandante del 125 Regimiento de Granaderos Panzer, se despertó con las alarmas y los primeros informes a las 2:30 am.
Al analizar los mapas y escuchar los informes, rápidamente entendió que algo fuera de la norma estaba sucediendo. Solicitó 3 veces autorización para mover sus vehículos blindados y responder a las señales de invasión. Las 3 veces recibió la misma respuesta. Espere instrucciones del cuartel general. La burocracia impuso la parálisis. Las señales eran obvias, pero nadie quería ser el primero en actuar sin autorización formal. La filosofía del mando descentralizado, que había servido también a los alemanes en campañas anteriores, ahora estaba atascada con la jerarquía y el miedo al error. Un solo comando central, esperando claridad en medio del caos, mantuvo inmóviles unidades enteras mientras los aliados ya estaban construyendo cabezas de puente en la campiña francesa. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Oficiales experimentados, con mapas y escuchando directamente la radio enemiga, sabían lo que se avecinaba, pero no pudieron hacer nada. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos traerte contenido más detallado, porque cada detalle, como este, lo cambia todo. Durante las primeras 3 horas del día D, más de 23.000 paracaidistas ya estaban en suelo francés. No solo soldados, sino equipos de ingeniería, especialistas en explosivos, operadores de radio y grupos de sabotaje. Tenían misiones específicas: destruir puentes, cortar comunicaciones, ralentizar refuerzos. Y lo hicieron. A las 4 a.m., Normandía era un mapa dividido en islas de control, algunos todavía bajo dominio alemán, otros bajo dominio aliado, y, en el medio, zonas de negación y carreteras bloqueadas. Mientras tanto, los comandantes en Rennes, reunidos para juegos de guerra, continuaron simulando posibles invasiones, sin saber que la verdadera ya estaba en marcha. La negativa alemana a liberar las divisiones blindadas no fue solo precaución estratégica, fue el resultado de una cadena de mando disfuncional. La decisión de trasladar fuerzas mecanizadas a la línea del frente pertenecía únicamente a Hitler, que estaba durmiendo en el Berghof esa mañana. Ningún general, ni siquiera Rundstedt o Rommel, tenía la autoridad para actuar sin su permiso directo. Cuando finalmente se despertó alrededor de las 10 a.m., ya era tarde. Las divisiones Panzer perdieron su ventana de efectividad. En el intervalo entre los primeros paracaidistas y la autorización de respuesta, los aliados se habían consolidado en las carreteras, cortado rutas y posicionado artillería ligera en áreas estratégicas. Cada minuto de inercia se traducía en millas de avance para el enemigo. La maquinaria de guerra alemana, famosa por su eficiencia operativa, se detuvo mientras los aviones sobrevolaban sus posiciones. Las tropas enemigas se desplegaban en sus carreteras y los ingenieros destruían sus puentes, no por falta de capacidad, sino por falta de decisión. Y el tiempo que los alemanes pasaron esperando confirmaciones fue exactamente el tiempo que los aliados solían ganar. Se dice que el mariscal de campo Gerd von Rundstedt dijo más tarde en un testimonio de posguerra: «Teníamos fuerza, pero no teníamos libertad. La guerra se perdió en las primeras horas no por falta de soldados, sino por un silencio excesivo. Y este silencio solo se rompería cuando, al amanecer, los observadores alemanes subieran a las torres de vigilancia y miraran hacia el mar. Lo que verían, en ese momento, ya no era el mar. Era una pared gris, metálica y móvil. Y esta visión marcaría el comienzo del colapso psicológico que lo cambiaría todo. A las 5:30 a.m., cuando los primeros rayos grises del amanecer atravesaron la oscuridad del Canal de la Mancha, los centinelas alemanes salieron de sus búnkeres y apuntaron binoculares al horizonte. Lo que vieron no parecía posible. Ya no era el mar el que dominaba la vista. Era un muro, una masa densa y palpitante de acero y vapor, que se extendía de un punto del mundo visible a otro. Miles de barcos cubrían las aguas como una colonia de máquinas de marcha, no docenas, ni cientos, sino miles. Era como si se acercara una ciudad flotante. Los informes que siguieron variaron en detalle, pero todos repitieron el mismo sentimiento: incredulidad. Un oficial de BOBN 62 escribió que el mundo entero había llegado antes que ellos. Otro, en el sector de Gold Beach, dijo que nunca había imaginado tal presencia sobre el mar. Y esa visión, por sí misma, comenzó a hacer lo que ningún bombardeo podía: erosionar la convicción.
La confianza en la superioridad táctica alemana, cuidadosamente cultivada durante años, comenzó a desintegrarse frente a una imagen que la doctrina no podía explicar, porque lo que se acercaba no era solo una fuerza de combate, fue una revelación material. La Operación Neptuno, el componente naval de la invasión, movilizó 6.939 buques. De estos, 213 eran acorazados, incluidos acorazados, cruceros y destructores. Otros 4.126 eran lanchas de desembarco de tropas, vehículos y tanques. También había 864 barcos mercantes que transportaban suministros, municiones, alimentos y combustible, la columna vertebral de una guerra de desgaste. Ningún ejército en la historia se había movido con tal infraestructura. Cada barco estaba vinculado a un plan. Cada barco llevaba unidades cartografiadas. Cada tonelada de carga se había asignado en hojas de cálculo calculadas al milímetro. Fue la ingeniería de la guerra total. Y los observadores alemanes, al presenciar esa marea de acero, sintieron lo que los generales aún no habían admitido. No se enfrentaban a un ejército, se enfrentaban a una industria. La respuesta inmediata fue el pánico. Muchos informes de radio han perdido coherencia. En puntos avanzados, los soldados gritaban coordenadas sin claridad. Los cañones apuntando a la playa vacilaron. El entrenamiento para repeler una invasión, tan exhaustivamente repetido en los ejercicios, no preveía lo que ahora mostraban los ojos, porque los manuales de defensa se escribieron contra viento y marea, y lo que se avecinaba era una imposibilidad logística, hecha realidad por fábricas, puertos y sistemas de suministro que ningún soldado alemán había entendido completamente. Un ejemplo explica el desequilibrio. El barco Liberty, producido en masa por Estados Unidos, podría construirse en solo 42 días. Algunos fueron lanzados al mar en menos de un mes. Alemania, atrapada en métodos artesanales, todavía tardó hasta un año en completar un submarino. El impacto de esta superioridad fue profundo y silencioso. No necesitaba disparos para sentirse. El comandante Bernhard Furking, estacionado en WN-62, dijo a sus subordinados: «Estamos mirando hacia el futuro, y no es nuestro». Sería asesinado unas horas más tarde, pero sus palabras capturaron con precisión el comienzo del colapso psicológico. El arsenal de la democracia, como se le llamaría, no solo era numéricamente superior, era funcionalmente inmejorable, porque cada vasija representaba más que acero, representaba un sistema de soporte. Un tanque no llegó solo, llegó con combustible, municiones, repuestos y personal de mantenimiento. Una unidad de infantería no aterrizó sola. Vino con apoyo médico, comida enlatada, radios de largo alcance y mapas de alta resolución. Era un modelo de guerra basado no en la valentía individual, sino en la permanencia continua. Los alemanes se entrenaron para repeler. Los aliados planeaban reemplazarlo. Y es en este punto que la línea comienza a romperse. Cuando el enemigo no deja de venir, las matemáticas de la defensa comienzan a fallar. Un búnker puede resistir 10 ataques. Pero, ¿qué hacer cuando hay 20, 30, 100? La artillería puede destruir las primeras oleadas. Pero, ¿qué sucede cuando cada onda es reemplazada en minutos por nuevas formaciones? Esta era la paradoja que comenzaba a establecerse entre bastidores en Alemania. Una defensa perfecta, pero dimensionada para el mundo equivocado. Habían construido fortificaciones para contrarrestar los ataques, pero ahora se enfrentaban a una logística interminable. Dentro del búnker de mando de la 716A División de Infantería, los oficiales intentaban calcular la distribución de municiones. Ya era evidente que, incluso con buena puntería, las poblaciones no sostendrían el volumen necesario para suprimir esa cantidad de objetivos. Toda la división estaba equipada con suficiente munición para un enfrentamiento de 3 días, bajo premisas normales. Pero lo que vieron al otro lado de la costa no era normal. Fue un error de escala. Alemania había planeado la defensa de Normandía como si el enemigo tuviera los mismos límites. Esta suposición, silenciosa pero fatal, estaba comenzando a colapsar. El mariscal Rommel, que todavía estaba de viaje en Alemania, sería notificado por teléfono de las dimensiones del ataque unas horas más tarde. Su comentario, registrado por su asistente, fue contundente. Esto no es un aterrizaje, es una ruptura. Y tenía razón. La lógica de la defensa estaba siendo superada no por tácticas, sino por tonelaje. Y lo que seguiría, el primer disparo del bombardeo naval,
sellaría ese diagnóstico, porque los defensores de la playa pronto descubrirían que sus búnkeres, construidos para resistir la artillería convencional, estaban a punto de ser alcanzados por algo nunca antes visto, una fuerza de fuego que haría temblar incluso el hormigón, y el mar, que parecía lleno de barcos, pronto parecería escupir fuego. A las 5:35 am, solo 5 minutos después de que los observadores alemanes detectaran la enormidad de la flota aliada en el horizonte, comenzó el bombardeo naval, y nada en la doctrina, el entrenamiento o la ingeniería alemanes los había preparado para lo que estaba por venir. El primer disparo registrado fue del HMS Warspite, un veterano modernizado de la Primera Guerra Mundial con radar y artillería balística de largo alcance. Sus cañones de 15 pulgadas lanzaron casi 1 tonelada de proyectiles contra posiciones de artillería costera con una cadencia que combinaba precisión matemática con furia industrial. En cuestión de minutos, se unieron otros barcos. El USS Texas, posicionado cerca de Pointe du Hoc, abrió fuego con sus baterías principales de 14 pulgadas. Un solo disparo suyo podría atravesar 7 metros de hormigón armado, y disparó 255 proyectiles solo esa mañana. Lo que los alemanes llamaron búnkeres invulnerables resultaron, en la práctica, ser frágiles cajas de hormigón frente al poder acumulativo de una armada industrializada. El muro del Atlántico, construido durante años con más de 17 millones de metros cúbicos de hormigón y 1,2 millones de toneladas de acero, fue desafiado por matemáticas simples: tonelaje versus densidad. Cada búnker, cada fortín, cada punto fortificado, había sido diseñado para resistir bombardeos de corta duración, ataques tácticos y localizados. Pero lo que los golpeó ahora fue algo diferente. Era artillería naval coordinada por radar, guiada por observadores avanzados y cronometrada para maximizar el impacto psicológico y físico. El efecto inmediato fue el colapso estructural. Cientos de búnkeres se redujeron a cráteres humeantes antes de que la primera bota estadounidense tocara la arena. Fortificaciones enteras fueron enterradas junto con sus ocupantes. En muchos casos, los muros de hormigón no se derrumbaron, sino que implosionaron, aplastando vivos a los soldados alemanes en sus propias estaciones de combate. Los informes recopilados por los archivos federales de la Alemania de posguerra describen el escenario con una mezcla de horror e incredulidad. Un artillero en el sector de Juno Beach escribió: «El concreto se balanceaba como si fuera madera. El techo se hundió. Mis colegas gritaron, y desapareció bajo tierra. La fortaleza se ha convertido en una trampa. Lo que se había construido para resistir se convirtió en una tumba instantánea. Y lo más aterrador no fue solo la fuerza de los disparos, sino su constancia. Las olas de fuego fueron calculadas por ingenieros estadounidenses en base a mapas balísticos. Cuando una posición era destruida, otra se enfrentaba inmediatamente. Y los objetivos no fueron designados por instinto, sino por algoritmos rudimentarios, cartografía milimétrica y datos meteorológicos. El bombardeo no fue aleatorio, era metódico. El USS Arkansas, el HMS Rodney, el monitor HMS Roberts, todos operaban dentro de una lógica programada de saturación. El sonido era continuo, ensordecedor. Cada minuto, decenas de proyectiles explotaban a lo largo de todo el sector costero de Normandía. Al mediodía, se estima que se habían lanzado más de 10,000 toneladas de proyectiles contra posiciones alemanas. Esto equivalía a toda la carga de municiones que el Ejército Rojo utilizó en una ofensiva de una semana en el frente oriental. Los alemanes observaron en silencio el desmantelamiento de su doctrina. Rommel había demandado más de 60 millones de minas a lo largo de la costa, pero obtuvo solo 6,5 millones. Ahora bien, incluso estos eran insuficientes. Las posiciones que sobrevivieron al bombardeo perdieron comunicación, se les arrancaron o enterraron sus cables subterráneos. Peor aún, el humo levantado por las explosiones impidió cualquier evaluación precisa del avance aliado. La Luftwaffe, la fuerza que se suponía que debía garantizar la superioridad aérea sobre las playas, estaba ausente. Su papel en el atentado fue nulo. Las pocas salidas lanzadas esa mañana encontraron nubes densas, cazas aliados masivos y radares móviles. El bombardeo continuó sin cesar. El mayor Heinz Severlo, estacionado en BUN 62, describió en sus memorias que el mundo entero parecía desmoronarse en nuestras cabezas.
Su puesto de ametralladora sobrevivió al bombardeo inicial, pero vio a su alrededor trincheras enteras desaparecer bajo la tierra. La escena, según él, no era de combate, era de exterminio sistemático. Y lo que más lo aterrorizaba no era el ruido, ni las muertes a su alrededor. Fue la comprensión de que los proyectiles no se agotaron. Cada disparo aliado parecía tener un reemplazo inmediato. No había descanso, no había espacio para reagruparse. La destrucción no vino en oleadas, fue una corriente industrial continua. La artillería costera alemana, que teóricamente podía devolver el fuego, fue aplastada antes de que pudiera localizar los objetivos. Muchas armas quedaron enterradas debajo de los fortines, otras sufrieron daños estructurales que les impidieron girar o recargar, e incluso aquellos que se resistieron encontraron un obstáculo insuperable: la ausencia de municiones. El número promedio de disparos por cañón se limitó a 4 por día. 4. Contra barcos que dispararon cientos de proyectiles en cuestión de horas. La desproporción fue tan abismal que un oficial de logística de la 356ª División declaró en un informe: «Estamos usando pistolas de agua contra una tormenta». Y eso no era una metáfora, porque a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde las trincheras estáticas dictaron el ritmo de la destrucción, la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Normandía, operó bajo una lógica diferente, una lógica en la que el volumen reemplazó a la resistencia. Una lógica en la que el poder de destrucción no provenía del coraje del soldado, sino de la cinta transportadora de la fábrica. Y la fábrica estadounidense no se detuvo. Cada 10 minutos, los aliados disparaban más municiones de las que todo el 7º ejército alemán tenía disponible para el día. Cada acorazado aliado representaba más potencia de fuego que toda la artillería de campaña alemana en la región. La ingeniería de la guerra, que el Reich apreciaba tanto, había sido superada por un modelo más simple y efectivo: cantidad con precisión. El muro del Atlántico, por lo tanto, no explotó. Se hundió. Y con ello, se hundió la ilusión de que el hormigón y la disciplina podrían resistir al mundo moderno. El ingeniero responsable de la fortificación de uno de los sectores de Sword Beach registró, días después, en una carta enviada a la familia: «Ingeniería perdida por la producción. Tratamos de contener el mar con sacos de arena, pero el mar apenas comenzaba a entrar, porque después de la destrucción de las defensas costeras, vendría la próxima ola, y no traería más conchas, traería hombres, tanques, camiones, y toda la cadena de suministro que convertiría una playa en un continente reconquistado». En los relojes aliados, quedaban unos minutos para las 6:30 am. El bombardeo naval allanaría el camino para el desembarco real, y los defensores alemanes, ahora enterrados bajo lo que una vez llamaron un muro, estaban a punto de descubrir que la mayor amenaza no era el cañón, fue lo que vino después de él. A las 6:40 am del día D, cuando los primeros barcos Higgins se acercaron a las playas bajo el manto de humo aún denso de los bombardeos navales, los soldados alemanes, acurrucados en los escombros de sus posiciones, esperaban un milagro. En sus mentes, vendría del cielo. La doctrina nazi había prometido que la Luftwaffe aseguraría la superioridad aérea y aplastaría cualquier intento de aterrizaje. Pero el cielo estaba vacío. Ningún escuadrón cruzó las nubes. Ninguna sombra de Messerschmitts se cernía sobre las playas. El silencio aéreo fue tan absoluto como ensordecedor. Cuando finalmente aparecieron 2 aviones, eran todo lo que Alemania podía ofrecer en ese momento. El mayor Joseph Pips Priller y su compañero Heinz Wodarczyk se lanzaron sobre Sword Beach en un ataque relámpago con sus Focke-Wulf FW-190, dispararon una breve ráfaga de ametralladoras y desaparecieron entre las columnas de humo. No hay bomba, no hay segunda ola, solo 2 aviones, aislado, tardío e impotente. Este gesto solitario, por valiente que fuera, se convirtió en el retrato simbólico del colapso estratégico de la Luftwaffe, mientras que los aliados volaron más de 14,000 salidas ese día, bombardeando puentes, ferrocarriles, reservas alemanas y posiciones de artillería. Los alemanes lograron lanzar solo 319 vuelos, la mayoría de ellos dispersos, mal coordinados e ineficaces. Peor aún, de estos 319, solo una fracción se acercó a las playas. Y sin embargo, sin causar un impacto decisivo. La promesa de protección del aire se había evaporado. El cielo de Normandía pertenecía a los aliados. La razón era matemática.
La producción aérea estadounidense ya había superado la capacidad total de Alemania desde 1943. Por cada avión perdido por Estados Unidos, 5 salieron de la línea de montaje. En el apogeo de la campaña, Estados Unidos producía casi 100.000 aviones al año, más que todas las fuerzas del eje juntas. Y aquí hay una estadística que Alemania ignoró hasta el final. Solo en 1944, Estados Unidos fabricó 18.291 cazas P-51 Mustang. La Luftwaffe, en el mismo año, produjo poco más de 7.000 aviones de combate, de todos los modelos. Esto significa que en cazas de largo alcance, los estadounidenses tenían más del doble de la producción alemana. Y ese número ni siquiera incluye bombarderos o aviones de transporte. Si esta diferencia te sorprende, escribe en los comentarios. Datos impactantes. Porque la guerra no se decide solo por el coraje de los pilotos solitarios. Se decide en la fábrica, en el reabastecimiento de combustible, en la permanencia. Para los soldados alemanes sobre el terreno, la ausencia de la Luftwaffe tuvo un efecto moral devastador. Durante los meses previos al día D, se les había enseñado que la aviación sería el escudo invisible del muro. La propaganda ensalzaba los haces del aire, los bombarderos Stuka, los interceptores nocturnos. Pero en el momento más crítico, el cielo se convirtió en el escenario del abandono. Un operador de radio en la playa de Omaha registró en su diario: «El cielo está demasiado tranquilo. Prometieron que vendrían. Nadie vino». Esta sensación de aislamiento se apoderó de las posiciones alemanas. El fuego de artillería naval continuó. Los paracaidistas ya habían cortado las rutas. Las comunicaciones fallaron, y desde el cielo, solo el rugido de los bombarderos aliados, ininterrumpido, mecánico, impersonal. Una cadena de destrucción controlada por operadores a kilómetros de distancia, invisible e invencible. La Luftwaffe no solo estuvo ausente, se estaba muriendo. La escasez de combustible, el bombardeo sistemático de fábricas de aviones y la pérdida de pilotos veteranos han convertido lo que alguna vez fue una fuerza temida en una sombra de sí misma. En 1940, durante la Batalla de Inglaterra, los alemanes dominaron los cielos con disciplina y agresividad. En 1944, se redujeron a salidas aisladas, con aviones reutilizados, municiones limitadas y pilotos a menudo con menos de 40 horas de vuelo. La máquina de guerra que Göring prometió invencible ahora estaba limitada por la logística, no por la voluntad. El sistema de radar aliado, apoyado por barcos y estaciones móviles, monitoreaba cada movimiento aéreo en la Francia ocupada. Los aviones alemanes que despegaban de las bases internas eran rastreados de inmediato. Sus rutas anticipadas, sus objetivos previstos. Los cazas aliados, estacionados en patrullas continuas sobre el canal y sobre tierra firme, interceptaron casi todos los intentos de refuerzo aéreo. Fue una red que no solo reaccionó, sino que se anticipó. Alemania, que había comenzado la guerra con innovaciones como la radio de la cabina y los ataques en picado, ahora estaba luchando contra un enemigo que había industrializado la vigilancia. El bombardeo continuo de las líneas ferroviarias también impidió que las bases aéreas alemanas recibieran piezas, municiones o combustible a un ritmo adecuado. La operación transporte, realizada por la Fuerza Aérea Aliada, había destruido más de 1.500 locomotoras y 20.000 vagones de carga en las semanas previas al día D. Sin combustible, sin aviones. Y sin aviones, no había defensa aérea. La ecuación era implacable. La respuesta de Priller y Vodarchik, aunque celebrada como un símbolo de valentía, se convirtió en el espejo de la impotencia alemana. Atacaron solos y huyeron solos, no porque les faltara coraje, sino porque faltaba todo lo demás. Coordinación, cobertura, infraestructura. La élite de la Luftwaffe se había convertido en una leyenda nostálgica cuando los bombarderos B-17 y los cazas P-47 Thunderbolt se apoderaron de los cielos y operaron como extensiones de la industria estadounidense. Ya no se trataba de habilidad para peleas de perros, se trataba de quién podía volar todos los días. Y en ese juego, Alemania ya había perdido incluso antes de despegar. A última hora de la tarde del día D, los pocos informes que llegaron a los comandos alemanes registraron el mismo hallazgo. Los cielos pertenecían al enemigo, y sin los cielos no había retaguardia. No hubo refuerzos, no hubo alivio. Para los soldados en las trincheras,
El sonido de los motores aliados no era solo una amenaza, era una oración, porque lo que venía de lo alto no se detuvo, no vaciló y no tuvo fin. Y si los hombres todavía tenían coraje, ahora estaba rodeada por una realidad irreversible. Estaban solos, y lo sabían. Pero lo que aún no sabían era que, incluso si conquistaban el cielo, los aliados no se detendrían allí. El verdadero triunfo aún estaba por llegar, y no llegaría por el aire, vendría flotando. En toneladas, en puertos que se mueven, y el nombre de eso sería Mulberry. En la cima de WN-62, entre los cráteres fríos y los bloques de hormigón humeantes, Heinrich Seau estaba ajustando su MG-42 por última vez. Tenía 22 años. A su alrededor, los cuerpos de sus compañeros ya comenzaban a descomponerse bajo el sol naciente de Normandía. Eran las 6:50 am cuando apretó el gatillo por primera vez. Desde su punto de vista, la playa era una avalancha viviente. Los barcos Higgins se acercaban incesantemente, incluso bajo fuego, y las siluetas de los soldados estadounidenses emergían de las olas como si el mar los estuviera escupiendo. Seau había sido entrenado para contar objetivos, conservar municiones, apuntar con calma, pero nada en su instrucción lo preparó para esa escala. En cuestión de minutos, sus dedos estaban pegados al gatillo, el cañón calentado, la cadencia máxima del MG-42 convertía la arena en un campo de corte. Disparó sin pausa. Intercambió cintas de municiones como si intercambiara aliento. Mató a docenas, tal vez cientos. La cuenta se perdió. Al final de esa mañana, su posición había arrojado 13.500 rondas. Cuando trató de cambiar el cañón de nuevo, descubrió que se había deformado, derretido por su propia furia. La escena se convirtió en una leyenda. Muchos años después, los veteranos estadounidenses describirían la brutal resistencia de ese punto en particular. Algunos dijeron que sintieron el sonido de la ametralladora vibrar en sus huesos. Otros afirmaron que el fuego era tan continuo que parecía haber salido de una máquina y no de un hombre. Pero en el centro de todo estaba Heinrich Seau, un soldado ordinario, que cumplía órdenes con una precisión letal y completamente irrelevante. Porque por cada soldado estadounidense que cayó, aterrizaron 3 más. Por cada bote alcanzado, se acercaron otros 5. La ametralladora alemana más temida de la guerra, la Hitler-Sau, como se la llamaba, había sido superada no por la armadura, ni por las tácticas, sino por el reemplazo. El mito de WN-62 no era de victoria, sino de agotamiento. La máquina era eficiente, el operador incansable. Pero el enemigo era infinito. La propia posición de WN-62, considerada una de las mejor fortificadas de la playa de Omaha, comenzó a desintegrarse a medida que pasaban las horas. El fuego de contrabatería aliado, los lanzamientos de morteros navales y la artillería de campaña hicieron imposible mantener la línea. Los túneles comenzaron a colapsar. Las reservas de municiones explotaron. El calor de las ametralladoras se mezcló con el olor a sangre y pólvora. La arena ya no era arena, era arcilla roja, y la MG-42 de Seau, aunque todavía era funcional, no tenía otro lugar para filmar. Las tropas estadounidenses, que ahora sumaban más de 2.000 en ese sector, habían cruzado la línea de fuego. Atacaron por detrás, por los lados, con lanzallamas, granadas y fuego cruzado. Lo que quedaba de WN-62 no fue capturado, fue enterrado. La simbología de ese punto ha resistido la prueba del tiempo, no como símbolo de la victoria alemana, sino como ejemplo de choque material. El momento en que el esfuerzo humano, incluso el más extremo, se vuelve estadísticamente irrelevante. Heinrich Seau sobrevivió al día D. Fue capturado horas después, cubierto de hollín, con las manos quemadas y los ojos en blanco. En los interrogatorios, solo dijo que hizo lo que pudo, pero que no dejaron de venir. Uno de sus interrogadores escribió: no parecía derrotado, parecía superado por el volumen. La MG-42 fue mortal, pero no había suficientes municiones en el Reich para detener esa cantidad de hombres, barcos, tanques y suministros. La guerra ya no se decidía por el objetivo, sino por la logística. Ya no era una cuestión de valentía, sino de reemplazo. Durante los meses siguientes, se recopilaron estadísticas sobre ese día. En Omaha, Estados Unidos sufrió aproximadamente 2.000 bajas en las primeras horas. Una cifra alta. Pero en el mismo periodo,
El puerto artificial de Mulberry ya permitía el desembarco de 20.000 nuevos soldados al día. La proporción era absurda. Por cada soldado perdido, 10 fueron reemplazados. Y con ellos llegaron más ametralladoras, más municiones, más camiones, más comida. La máquina de guerra estadounidense había eliminado el factor humano como límite de operación. Si el soldado caía, el sistema continuaba. Y ese era el verdadero terror. No era posible agotar al enemigo. La fortificación de Gobioboene 62 cayó, como tantas otras, no por falta de coraje, sino por el colapso estructural de un modelo de guerra. El modelo alemán todavía dependía del soldado como centro decisivo del combate. El modelo aliado colocaba al soldado como un eslabón de una cadena, y esa cadena era irrompible. La MG-42 fue, quizás, la mejor ametralladora de la guerra, pero incluso tuvo un punto de fusión. La fábrica de Detroit no dejó de funcionar, y si todavía duda del tamaño de este desequilibrio, considere esto. Solo en el mes de junio de 1944, Estados Unidos produjo 300 millones de rondas de municiones para ametralladoras. 300 de millones. Frente a esto, el talento de un solo tirador se convierte en una estadística, y el coraje se disuelve en el volumen. El general Bradley, que comandaba las fuerzas estadounidenses en Omaha, comentó en su análisis postoperativo: sabíamos que íbamos a perder hombres, pero sabíamos que teníamos más. Esta cruda frase resume el espíritu del día D desde una perspectiva industrial. La guerra ya no se trataba de lo que se podía hacer, se trataba de cuánto se podía hacer y rehacer. Los alemanes, en sus búnkeres, se enteraron de esto demasiado tarde. Descubrieron que estaban luchando contra una línea de montaje, pero lo que haría que este proceso fuera aún más inquebrantable era lo que estaba por venir, porque, mientras los defensores contaban balas, los ingenieros aliados instalaban puertos en medio del mar, literalmente. Y el nombre de esto cambiaría el ritmo de la invasión. El próximo capítulo de esta historia no será sobre trincheras, sino sobre muelles flotantes, avenidas de acero, y el mayor truco logístico de la Segunda Guerra Mundial, porque los aliados no invadieron solo con hombres y armas, invadieron con una ciudad, y estaba hecho de hormigón, que flotaba. Al mediodía del día D, la playa de Omaha ya no era una zona de aterrizaje, era un organismo vivo. Desde el punto de vista alemán, lo que se suponía que era un ataque aislado se había convertido en algo imposible de contener, una repetición infinita. Cada hora surgían nuevas oleadas de soldados, que aterrizaban con equipos intactos, suministros empaquetados y una precisión operativa que no mostraba signos de agotarse. El horror, para muchos oficiales alemanes, ya no estaba en las balas o los cañones, sino en el ritmo. La cadencia del enemigo era perfecta. Los LST, o tanques de barcos de desembarco, navegaban hacia la costa como engranajes en una línea de montaje. Cuando se vació un bote, otro ya se acercaba. Y lo que trajeron no fueron solo soldados, fueron batallones mecanizados completos, camiones de combustible, grúas móviles, puentes plegables, e incluso talleres de reparación con orugas. La escena desafió toda lógica operativa alemana. La doctrina táctica del Reich se había desarrollado sobre la agilidad y la maniobra, no sobre la permanencia. Para los generales alemanes, mantener un flujo continuo de tropas y suministros a través de una playa expuesta no era práctico. Y sin embargo, eso era exactamente lo que estaban haciendo los aliados. La playa no era solo una entrada, era un centro logístico. En solo 24 horas, más de 156.000 soldados habían cruzado el Canal de la Mancha. Junto con ellos, llegaron 20.000 vehículos. Los tanques Sherman aterrizaron junto a ambulancias, jeeps, excavadoras, tractores y cocinas móviles. La planificación fue tan detallada que en ciertos puntos, las latas de alimentos se apilaron en patrones preestablecidos para facilitar el acceso por unidad. El ejército aliado no solo había traído hombres, había traído infraestructura, pero lo que realmente derrumbó la moral alemana fue darse cuenta de que la playa era solo el comienzo. El segundo día de la invasión, se comenzaron a ensamblar dos puertos artificiales, las famosas moras, creadas en secreto durante años. Estas estructuras flotantes de hormigón y acero permitían a los grandes barcos descargar carga incluso sin un puerto natural. Cada Mulberry estaba formado por docenas de bloques flotantes conectados a muelles móviles, que se ajustaban al movimiento de las mareas.
Los ingenieros aliados ensamblaron estas estructuras en cuestión de horas. En el campo alemán, nadie lo creería si lo viera. El ejército enemigo ahora estaba abastecido por una ciudad que flotaba en el mar. Uno de los oficiales alemanes capturados lo resumió con amargura. No desembarcaron tropas, construyeron un Estados Unidos portátil. Junto con los puertos llegaron los oleoductos móviles. La operación Pluto, Pipelines Under the Ocean, permitió bombear combustible directamente desde Inglaterra a la costa francesa, sin depender de petroleros. Esto eliminó el cuello de botella logístico más vulnerable de cualquier invasión, el suministro de combustible para los vehículos blindados. Mientras los Panzers alemanes se retiraban por falta de diésel, los tanques Sherman avanzaban con los tanques llenos, alimentados por un sistema invisible, silencioso e ininterrumpido. La aritmética del esfuerzo aliado se volvió abrumadora. Por cada litro que los alemanes podían traer por ferrocarril, a menudo bombardeados, los aliados bombeaban docenas directamente desde el mar. La guerra había dejado de ser una confrontación directa. Ahora, era una cuestión de volumen. Y en este sentido, la comparación fue brutal. Estados Unidos había movilizado más de 8 millones de toneladas de equipos para la invasión. Esto incluía 1,5 millones de toneladas de municiones solamente. Los almacenes flotantes que acompañaban a las tropas almacenaban suficientes suministros para 90 días de combate ininterrumpido. Los alemanes, por otro lado, vieron cómo sus depósitos eran vaciados o bombardeados incluso antes de llegar al frente. Por cada vehículo blindado Panzer IV, los estadounidenses lanzaron 3 Sherman. Por cada división alemana que recibía refuerzos, los aliados desembarcaban 2 nuevas. El tiempo, que anteriormente había favorecido a los defensores, ahora corría junto al invasor, y esta comprensión fue devastadora. En las trincheras, soldados veteranos como el sargento Otto Karst informaron de un sentimiento inaudito, ya no de combate, sino de reemplazo continuo. Según él, no importa cuánto disparáramos, la línea estadounidense no se retiraría, y justo cuando pensábamos que se habían detenido, venían más. Las playas, a los ojos de los alemanes, parecían estar llenas de autogasto. Cuando se destruía una pieza de artillería, aparecía una nueva. Cuando un pelotón fue masacrado, otro tomó su lugar. Fue una guerra contra la constancia. Y la constancia no se destruye con el coraje. La ironía más amarga fue que muchos de los generales alemanes habían predicho, en parte, la posibilidad de un asalto anfibio. Pero ninguno de ellos, ni siquiera Rommel, había anticipado que la logística aliada sería tan rápida, tan voluminosa y tan inmune al desgaste. Rommel incluso había advertido que los alemanes debían ganar el primer día o no ganarían. Y tenía razón, porque después del primer día, los aliados no solo estaban allí, sino que se instalaron. La fábrica estadounidense, sincronizada con los convoyes navales británicos y coordinada por redes de radio, radar e inteligencia de campo, había convertido la playa en territorio productivo. Cada metro conquistado vino con suministros, refuerzos, reemplazos y mantenimiento. Era un ejército con su propio sistema de renovación. Los alemanes, atrapados en frágiles rutas de suministro, con ferrocarriles saboteados, puentes destruidos y escaso combustible, no pudieron competir con esa constancia. La guerra para ellos se había convertido en una operación de resistencia, sin los recursos para resistir. A las 3 p.m. del segundo día de la invasión, el general Hans Speidel, jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos B, registró una frase lapidaria. La invasión ya no es una ruptura, es una ocupación continua. Esta frase resume el terror logístico al que se enfrentaron los alemanes. Ya no luchaban contra una fuerza expedicionaria. Estaban luchando contra un duplicado de la retaguardia aliada, establecida en la propia Francia. La playa, que se suponía que era un campo de batalla, se había convertido en una cinta transportadora de suministros, y esta cinta de correr no se detuvo. Pero la prueba final del dominio logístico aliado aún estaba por llegar, porque un ejército puede invadir y defenderse. Pero construir carreteras, hospitales y centros de comando en territorio hostil, eso requeriría algo más allá de la logística. Requeriría un nuevo tipo de fuerza de ocupación, los batallones de ingeniería, y ellos eran los que estaban en camino, con excavadoras, cemento y mapas, porque los aliados no solo vinieron a luchar, vinieron para quedarse. En la tarde del tercer día de la invasión, los oficiales alemanes a cargo del sector de Cannes
se reunieron en una casa parcialmente destruida por la artillería naval. Sus voces fueron ahogadas no por las bombas, sino por el silencio cada vez más largo de sus propios cañones. El mayor Helmut Richter anotó en su diario: «Tenemos 28 piezas de artillería todavía operativas. Solo 9 tienen municiones, y la radio dejó de responder hace 2 horas». Fue el comienzo del fin funcional de la Wehrmacht en Normandía. La desintegración no se produjo por traición, ni por huida masiva. Llegó debido a la escasez. Escasez de todo: municiones, combustible, energía, cables, repuestos, baterías. La máquina de guerra alemana, diseñada para blitzkriegs rápidas y decididas, se estancó en un frente que requería persistencia logística, algo para lo que nunca fue construida. Las reservas de municiones, estimadas para 3 días de intensos combates, se consumieron antes del anochecer del primero. Las piezas de artillería, que en el papel representaban un poder letal, se redujeron a estructuras decorativas. Los obuses de 105 mm distribuidos en puntos estratégicos del muro del Atlántico tenían autonomía para 60 disparos diarios a pleno rendimiento, pero en Normandía se les dijo que guardaran 4 disparos al día, por pieza. No por precaución táctica, sino por falta de reabastecimiento. El Comando Central ya no sabía cuántos autos habían sido destruidos en los ataques aéreos. Tampoco sabía dónde estaban sus depósitos, porque muchos de ellos se habían convertido en cráteres en las semanas previas al día D. Y mientras la munición desaparecía, las radios se silenciaban. Las estaciones de relevo eran objetivos prioritarios de los comandos aliados y de la resistencia francesa. Se cortaron cables subterráneos en docenas de puntos. Las torres fueron voladas. Las antenas ocultas fueron marcadas por los partisanos y luego bombardeadas con precisión quirúrgica. En algunas divisiones, la única comunicación disponible era por mensajeros en bicicleta, quienes, en medio de tiroteos, nunca completaron el viaje. Oficiales como el Oberst Franz Beck relataron el surrealismo de la situación. Nos ordenaron mover batallones que ya no existían. Enviamos coordenadas a la artillería que ya estaba destruida. Hablamos con silencios. El colapso fue invisible. No vino con fanfarria. Se extendió como un apagón. Una oscuridad operativa que convirtió al ejército en fragmentos desconectados. Las unidades se convirtieron en islas. Cada comandante comenzó a tomar decisiones locales basadas en suposiciones. En algunos casos, se creía que los refuerzos estaban en camino, cuando en realidad habían sido capturados o desviados. En otros, los batallones lucharon fervientemente, creyendo que formaban parte de una línea coordinada, cuando ya estaban completamente rodeados. La falta de comunicación ha convertido la primera línea en un mosaico caótico. El 726 Regimiento de Infantería, por ejemplo, resistió durante casi 24 horas en una posición de flanqueo, sin saber que ambos bandos ya se habían retirado. Cuando finalmente fueron rodeados, descubrieron que habían estado luchando solos durante casi un día entero. Lo que más erosionó la moral no fue la violencia del enemigo, sino la ausencia del ejército mismo. Los soldados sintieron que se habían quedado atrás. Muchos no sabían quién estaba a cargo. No sabían dónde estaban sus divisiones hermanas. Un informe interceptado por los aliados registró que algunas guarniciones solicitaron artillería contra las coordenadas ya perdidas por los aliados. Era como si la máquina alemana estuviera disparando al pasado, intentar arreglar un mapa que ya no existía, tratando de coordinar batallas que ya se habían perdido. Y en este vacío operativo, los aliados avanzaron con método. Las radios aliadas estaban activas, protegidas, girando frecuencias. Las unidades estadounidenses y británicas operaban con inteligencia en tiempo real. Los aviones de reconocimiento trazaron un mapa de cada movimiento alemán. Los satélites aún no existían, pero la eficiencia con la que los aliados actualizaron su información hizo que pareciera que sí. Cuando una posición alemana disparaba, su ubicación se registraba inmediatamente y se transmitía a la artillería naval o aérea. La respuesta llegó en minutos. Alemania estaba disparando a ciegas. Los aliados respondieron con precisión. La resistencia francesa, hasta entonces despreciada por el mando alemán, resultó decisiva en este colapso. Fueron los partisanos locales quienes guiaron a los comandos británicos a las líneas de comunicación. Fueron ellos los que sabotearon los generadores, marcaron los depósitos y retrasaron los trenes. En ciertos sectores, la Wehrmacht
Tuvo que redirigir tropas para cazar civiles, un lujo que ya no podían permitirse. Cada soldado tomado de la línea del frente para vigilar a los saboteadores era una pérdida táctica, pero ignorar a los saboteadores era renunciar a la propia retaguardia. Y cuando finalmente llegaban las órdenes, cuando llegaban tarde, en hojas de papel o transmisiones truncadas, ya no encontraban la fuerza para llevarlas a cabo. Un comandante de batallón en Bayeux recibió la orden de detener un avance con tanques. Él respondió: «No tenemos tanques, ni combustible, ni siquiera la radio». Esa fue su última transmisión. Poco después, el batallón desapareció. Todavía se temía la potencia de fuego alemana. La doctrina de defensa en profundidad, los francotiradores experimentados, los lanzacohetes, todos todavía representaban un peligro, pero era un peligro discontinuo, situado, sin coordinación. Alemania todavía sabía cómo luchar, pero había perdido la capacidad de luchar como un solo cuerpo. Ahora, era un conjunto de músculos sin nervios, reaccionando de manera errática, aislada, desesperada. Con el paso de los días, esta fragmentación se acentuó. Los aliados, por otro lado, estaban expandiendo sus líneas de suministro, conectando playas con caminos improvisados, construyendo puentes móviles e instalando torres de comunicación con operadores entrenados para mantener un contacto constante entre la artillería, la infantería y la aviación. Donde los alemanes estaban en silencio, los aliados hablaban. Donde el Reich se desvaneció, Estados Unidos iluminó con mapas, códigos y precisión. El general Friedrich Dollmann, en su cuartel general en Saint-Lô, escribió en su informe: «Tenemos hombres, tenemos valentía, pero ya no tenemos estructura. Somos un cuerpo sin esqueleto». Una frase que resume el momento en que la Wehrmacht, aunque todavía armada, dejó de funcionar como ejército. La máquina estaba de pie, pero ya no respondía a las órdenes. Y la siguiente fase de la invasión explotaría precisamente eso, cuando los ingenieros aliados decidieron convertir los campos de Normandía no en un frente de batalla, sino en una carretera. Porque si los soldados necesitaban mando, las máquinas necesitaban una pista, y estaban a punto de allanar el camino hacia la victoria. A medida que el amanecer del día D se convertía en mañana, y los sonidos de los bombardeos navales daban paso a los ruidos constantes de los motores, los disparos esporádicos y los gritos ahogados, un fenómeno silencioso comenzó a erosionar lo que quedaba de la estructura alemana en Normandía. El colapso mental no fue precedido por arrebatos histéricos o fugas masivas. Era más sutil. Era una mezcla de agotamiento, paranoia y desorientación. Las divisiones aerotransportadas aliadas, lanzadas horas antes de la invasión principal, habían logrado no solo sus objetivos estratégicos, puentes, cruces, zonas de bloqueo, habían logrado un objetivo psicológico aún más devastador: la omnipresencia. Para el soldado alemán en tierra, el enemigo ya no tenía una ubicación. Estaba en todos los rincones y en ninguno al mismo tiempo. Los paracaidistas aparecieron en granjas, en aldeas aisladas, en campamentos sin valor táctico. Y cada aparición parecía ser parte de algo más grande, incluso cuando no lo era. La imaginación completó lo que la radio silenciosa no dijo. La ausencia de órdenes, combinada con el sonido de disparos en direcciones aleatorias, generó la ilusión de un asedio constante. Muchos destacamentos más pequeños, creyéndose rodeados, abandonaron posiciones críticas. Otros abrieron fuego contra unidades aliadas y, trágicamente, contra compañías alemanas que se movían en direcciones no autorizadas. En menos de 24 horas, la Wehrmacht ya había registrado múltiples casos de fuego amigo. Una compañía de artillería cerca de Sainte-Mère-Église fue diezmada por su propia infantería, que la confundió con paracaidistas estadounidenses que avanzaban disfrazados. La paranoia se extendió más rápido que los refuerzos, y no había nada que la detuviera. Los oficiales de campo, acostumbrados a operar con datos duros y órdenes estrictas, comenzaron a improvisar. Y esto fue algo que la doctrina militar alemana, aunque descentralizada en teoría, no perdonó fácilmente. La guerra relámpago dependía de la precisión y la confianza mutua entre los eslabones de la cadena de mando. Cuando se rompió esa confianza, cada comandante actuó por impulso, no por estrategia. En Saint-Côme-du-Mont, todo un batallón abandonó su posición fortificada, después de rumores no confirmados de que se habían visto tanques Sherman a menos de 2 kilómetros de distancia. Estos tanques nunca existieron en ese sector.
Pero el rumor fue suficiente. La presencia invisible de los paracaidistas alimentó otro sentimiento, que los aliados sabían más, que tenía ojos por todas partes. Y este sentimiento, aunque basado en realidades parciales, era cierto en lo macro. Las unidades aerotransportadas no solo estaban bien equipadas, sino que estaban bien informadas. Cada pelotón llevaba mapas detallados, radios de corto alcance, múltiples planes de acción. Los alemanes, con mapas obsoletos y comunicaciones fragmentadas, operaban como si estuvieran dentro de un laberinto que se derrumbaba. Con cada orden emitida surgieron dos nuevas situaciones en el campo. Era imposible seguir el ritmo, y este retraso informativo se convirtió en pánico. En la retaguardia, los oficiales superiores trataron de mantener una apariencia de control, pero los informes que llegaron, cuando llegaron, pintaron una imagen grotesca de la situación. Tropas aisladas, puentes volados por comandos aliados, aldeas tomadas por pequeños destacamentos que, extrañamente, parecían saber exactamente dónde atacar. Un comandante de la 91 División Luftlande escribió: «No sé dónde está el enemigo. Solo sé que estamos perdiendo posiciones que ni siquiera sabíamos que estaban amenazadas». La omnipresencia de los aliados no era solo militar, era narrativa. Los alemanes perdieron el control de la trama de la batalla. Y en este clima de desorientación surgieron órdenes irracionales. Muescas sin tapa, contraataques sin apoyo de artillería, divisiones de élite enviadas a áreas ya controladas por el enemigo. El 12º SS Panzer, formado por jóvenes fanáticos y comandado por veteranos endurecidos, se lanzó a un contraataque improvisado contra el flanco británico, sin reconocimiento aéreo, sin suministros garantizados y mapas obsoletos. Sufrió graves pérdidas. La velocidad del enemigo, combinada con la ausencia de claridad, estaba llevando a la destrucción de unidades enteras incluso antes de que entraran en el combate principal. Y todo esto fue solo un efecto secundario de un plan bien ejecutado, porque las divisiones aerotransportadas no podían ganar solas, pero su función era diferente: sembrar el caos, aislar, romper la confianza, percepción de sabotaje. La doctrina aliada entendió que una guerra moderna no se trataba solo de territorio. Se trataba de una narrativa interna, sobre hacer creer al enemigo que ya había perdido el control, incluso si todavía tenía fuego. Y funcionó. Los relatos de los soldados capturados mostraban signos de esto. Muchos preguntaron a los interrogadores: ¿cuántos más tienen? Otros dijeron que vieron paracaidistas despegando del suelo, confundiendo a los saboteadores franceses con tropas aliadas disfrazadas. La guerra, para ellos, ya era una pesadilla táctica, donde cada sombra podía ser un enemigo, y cada orden un error fatal. La Wehrmacht, durante décadas sinónimo de disciplina, ahora se definía por la vacilación. Cada decisión tomada estaba atravesada por la duda. Cada movimiento se retrasó por la incertidumbre. Y lo más cruel fue darse cuenta de que el enemigo, además de ser móvil, era reemplazable. Cuando se eliminó un pelotón de paracaidistas, otro ya estaba en acción a 5 kilómetros de distancia. El sistema aliado absorbió las pérdidas sin perder el ritmo. Alemania, por otro lado, no pudo reemplazar ni siquiera a sus mensajeros. El equilibrio psicológico se derrumbó. Y si todavía había alguna duda sobre quién tenía el control de la guerra de la información, vale la pena detenerse en este hecho. Solo el 6 de junio, los aliados lanzaron 14.674 incursiones aéreas sobre Normandía. La Luftwaffe, solo 319. Y de ellos, la mayoría fueron repelidos antes de llegar a la línea del frente. Si este número te sorprende, comenta ahora. Datos impactantes. Porque era esta asimetría en la que vivían los soldados alemanes. Un mundo donde el cielo pertenecía al enemigo, la tierra pertenecía al enemigo, e incluso la percepción misma fue moldeada por él. Pero el golpe final a la estabilidad mental de las tropas aún estaba por llegar. Porque mientras los soldados luchaban con la sensación de estar rodeados, mientras los comandantes perdían el control sobre sus propios mapas, algo aún más simbólico y destructivo se estaba gestando detrás de las líneas aliadas. No eran divisiones, no eran tanques. Era algo que ningún ejército había visto antes. Una carretera. Y no era una carretera cualquiera. Era una carretera móvil, construida bajo fuego, pavimentada por batallones de ingeniería que no vinieron a luchar, vinieron a reorganizar el mundo. El 6º Regimiento de Fallschirmjäger era, para el ejército alemán, más que una unidad, era un símbolo.
la élite aerotransportada del Reich, formada desde el comienzo de la guerra como la encarnación de la valentía y la disciplina ofensiva. Eran soldados entrenados para resistir hasta el último hombre, armados con confianza, historia y un código no escrito. Nunca te retires. Pero el 12 de junio de 1944, menos de una semana después de que comenzara la invasión, este mito se hizo añicos en las estrechas calles de Carentan. Esa ciudad, un nodo logístico entre las playas de Utah y Omaha, se convirtió en el escenario de una batalla que los propios alemanes se negarían a describir en detalle. Porque allí, lo que cayó no fue solo una posición táctica, era un pilar psicológico de la Wehrmacht. El Fallschirmjäger entró en combate días antes con la moral alta, reforzados con unidades del 6º Regimiento y comandados por oficiales veteranos de Italia y Noruega. Creían que podían contener el avance aliado desde el interior. La doctrina era clara: movilidad defensiva, ataques relámpago, dominación del entorno urbano. Pero los planes chocaban con una cruda realidad. El enemigo no se detuvo. Los estadounidenses, apoyados por tanques M4 Sherman y una cobertura aérea constante, se movieron con lógica matemática. Cada avance fue seguido por refuerzos. Cada pérdida fue absorbida. Las calles de Carentan se convirtieron en corredores de presión constante, donde las esquinas escondían granadas y los techos explotaban antes de que los soldados pudieran apuntar. Friedrich von der Heydte, comandante de los Fallschirmjäger en la región, trató de resistir. Emitió órdenes de contención, redibujó líneas defensivas, solicitó apoyo de artillería, pero lo que recibió fueron informes de empresas que ya no respondieron, no porque hubieran caído, sino porque habían desaparecido, aislados, sin contacto. Muchos simplemente se retiraron por instinto. No fue una decisión colectiva, fue un colapso gradual, casi biológico. Cuando las casas se derrumbaron bajo el fuego aliado, los soldados de la élite alemana tomaron una decisión que nunca estuvo en sus manuales: ceder terreno. El propio von der Heydte, cuando fue interrogado después de la guerra, confesó que sus tropas estaban psicológicamente rotas. Y esta frase, simple a primera vista, fue devastadora para la doctrina alemana, porque no habló de derrota táctica, habló de bancarrota moral. Los soldados no se habían quedado sin municiones. No estaban sin órdenes, pero no tenían sentido. Esa guerra ya no era la misma para la que habían sido entrenados. No había honor en resistir hasta el final si el enemigo no tenía fin. Era como luchar contra la corriente. Cada metro conquistado fue reocupado por otro pelotón. Todas las casas defendidas, bombardeadas minutos después. No había una línea estable, no había trinchera, solo había presión, constante, insensible, repetitiva. Y ese detalle importa. La derrota no provino de un avance brillante de los aliados, vino de la regularidad. Los paracaidistas alemanes, acostumbrados a la acción rápida y decisiva, no sabían cómo reaccionar ante un enemigo que no se detenía. La doctrina de la élite se basaba en la flexibilidad y la velocidad. Pero, ¿cómo aplicar velocidad frente a un enemigo que venía en oleadas, sin intermedio, sin dudarlo? Ya no era combate, fue erosión. La retirada de Carentan estaba desorganizada. No había una línea clara de retirada. Las unidades se dispersaron en pequeñas patrullas, a menudo dejando heridos, abandonando posiciones con municiones aún disponibles. Un observador británico describió la escena como un ejército que no huye, sino que se rinde. La frase, dura, resumió el momento, porque no fue un colapso explosivo, fue un vaciamiento progresivo de la voluntad. Cuando los estadounidenses cruzaron el centro de la ciudad, no encontraron resistencia, encontraron silencio. Este episodio tuvo repercusiones entre los propios generales alemanes. Si los Fallschirmjäger se retiraban, ¿qué esperar de las divisiones regulares? Los mensajes enviados desde Carentan al alto mando utilizaban términos raramente vistos hasta entonces: baja moral, incertidumbre táctica, violación de la doctrina. Expresiones que sonaban a herejía para un ejército construido sobre la certeza de la superioridad. Y si eso no fuera suficiente para demostrar la inversión del mito, un dato es suficiente. En junio de 1944, Estados Unidos ya había producido más de 12.000 tanques M4 Sherman. Alemania, en el mismo periodo, apenas alcanzó la mitad de eso con todos sus modelos combinados. Si esta comparación te sorprende, comenta ahora. Increíble.
porque ese era el verdadero enemigo. No era un comandante, ni una unidad específica. Era una línea de montaje. Una línea que produjo fuerza a escala y destruyó mitos, uno por uno. La caída de los paracaidistas en Carentan fue la primera gran derrota simbólica del Reich en el frente occidental. Demostró que ni siquiera los mejores, ni siquiera los más disciplinados, podían mantener el control frente a un oponente que sustituía el coraje por la constancia. La valentía, allí, no fue suficiente. El heroísmo había sido calculado, previsto, neutralizado. Y lo que siguió cimentaría ese colapso moral, cuando los aliados, sin tiempo para celebrar la victoria, simplemente lo atropellaron. Porque para ellos, Carentan era solo otro punto en el mapa. Para los alemanes, fue el comienzo de la pérdida de identidad. El Panzerkampfwagen Sechste Tiger era, en la imaginación alemana y aliada, la encarnación de la invencibilidad de las orugas, blindaje frontal de hasta 120 milímetros, un cañón de 80 milímetros capaz de destruir cualquier vehículo enemigo a más de 2 kilómetros de distancia. En campo abierto, era una sentencia de muerte. Por cada Tiger correctamente posicionado, las estadísticas se inclinaron brutalmente a favor del Reich, y durante un tiempo, esta ilusión se mantuvo. El 13 de junio de 1944, en el pueblo de Villers-Bocage, Michael Wittmann, comandante de un solo Tiger, avanzó solo a través de una columna británica, y en menos de 15 minutos, destruyó 14 vehículos, incluidos tanques, camiones y transportes blindados. La escena se volvería legendaria, el apogeo del dominio táctico mecanizado alemán. Pero como toda leyenda, lo que la hizo épica también la hizo frágil, porque después de la acción, el Tiger de Wittmann no regresó para otra ofensiva. Dañado, requirió reparaciones específicas, piezas a medida, transporte complejo. Era un artefacto de ingeniería de excelencia, pero insostenible a gran escala. Mientras los mecánicos alemanes esperaban juntas, ejes y componentes que solo existían en almacenes limitados dentro del Reich, los británicos ya habían reemplazado todos los tanques perdidos, con sobras. Para el ejército aliado, Villers-Bocage no fue una derrota operativa, fue solo una interrupción logística. Y esto define toda la diferencia entre la doctrina blindada alemana y la aliada. El Tiger era, por definición, un tanque de élite, exigente, pesado, lento de producir y transportar. Alemania, con su limitada capacidad industrial y su territorio bombardeado diariamente, nunca ha sido capaz de fabricar lo suficiente como para ser decisiva en términos de volumen. Solo se produjeron 1.347 unidades durante toda la guerra. Estados Unidos, en el mismo periodo, produjo más de 49.000 tanques M4 Sherman. La diferencia entre los dos modelos no estaba solo en el acero, estaba en el concepto. El Sherman no era superior en potencia de fuego ni en armadura, pero era liviano, confiable, fácil de fabricar, fácil de reparar y, lo más importante, fácil de reemplazar. En los campos de Normandía, esta diferencia se manifestó en horas. Un Tiger destruido o inmovilizado fue una tragedia logística. Requirió cabrestante especializado, escolta, coordinación entre unidades de ingeniería y transporte ferroviario, a menudo inexistente frente a los bombardeos aliados. Un Sherman destrozado fue, en el peor de los casos, abandonado, porque vendrían otros. Y vinieron, continuamente. La proporción era cruel. Por cada Tiger, los aliados podían desplegar hasta 20 tanques operativos. La doctrina alemana, basada en la supremacía táctica individual, chocó con la doctrina aliada de saturación y resistencia, lo que los alemanes llamaron un punto de inflexión, una acción brillante que podía cambiar el rumbo, fue aplastado por las matemáticas. Porque los aliados no estaban tratando de ser brillantes, estaban tratando de ser constantes. Y eso fue peor. En el campo, la tripulación de Sherman sabía que estaban en desventaja técnica con respecto a un Tiger, pero también sabían que tenían cobertura aérea, abundantes municiones, mapas actualizados, radio funcional y, si era necesario, refuerzos en 24 horas. Los miembros de la tripulación de Tiger sabían que si el motor se sobrecalentaba, estaban solos. Además, estaba el factor invisible, el combustible. Un Tiger necesitaba aproximadamente 500 litros de combustible por día para mantener las operaciones activas.
Con el bombardeo sistemático de las líneas ferroviarias y la destrucción de depósitos por parte de la resistencia francesa, muchos tigres simplemente no llegaron al frente, y los que llegaban a menudo se usaban estáticamente, como los búnkeres blindados, precisamente por la escasez de combustible y piezas. El arma más temida de Alemania pasó gran parte de la batalla inmóvil. Esta disparidad se hizo aún más evidente en las estadísticas de reemplazo. En promedio, los aliados pudieron reparar o reemplazar tanques ligeros y medianos dentro de las 72 horas posteriores a su pérdida. Alemania, en el mismo intervalo, a menudo tenía que elegir entre salvar a un Tiger o alimentar a una división de infantería. La prioridad varió, pero el resultado fue el mismo: una pérdida de tiempo, energía y moral. Y había un costo psicológico en esta ecuación. Cada vez que se veía un Tiger en el campo, las tropas aliadas se reconfiguraban, se retiraban, redibujaban los planes, pero sabían que era tiempo suficiente. Fue suficiente para seguir presionando. Lo que no podían derrotar con fuerza, lo derrotarían con persistencia. Un tanque invencible sin apoyo logístico se convirtió en un monumento a la arrogancia técnica. Y nada lo ilustraba mejor que los innumerables registros de tigres abandonados en caminos de tierra, inmovilizados por fallas mecánicas o falta de combustible, y volados por la propia tripulación para no caer intactos en manos del enemigo. Era la paradoja del poder tecnológico sin una base productiva. Un tigre podría ganar batallas, pero los Sherman ganaron campañas. La eficiencia táctica de uno fue anulada por el reemplazo estratégico del otro. Uno podría destruir 10, pero el 11º siempre estaba llegando. Y si todavía hay dudas sobre la magnitud de este contraste, basta con mirar el número de tanques desembarcados por los aliados solo el día D, y en las semanas siguientes, más de 10.000 vehículos blindados llegaron a las playas de Normandía a finales de junio de 1944. Alemania, en el mismo intervalo, perdió 2.500 y solo pudo reemplazar alrededor del 15% de ese total. Si esta proporción te impresiona, comenta ahora: poder absoluto. Porque así es como se ganó la guerra, no para bien, sino para lo que nunca terminó. Si bien Whitman y su Tiger pasaron a la historia como un símbolo de heroísmo mecánico, su muerte semanas después, bajo el fuego aéreo británico, marcaría otro símbolo: el final de la era de los tanques solitarios. La guerra había cambiado, la lógica había cambiado, y el siguiente capítulo revelaría un arma aún más improbable, hecha de hormigón flotante, capaz de engañar incluso a los ingenieros del Reich. Porque si los tanques representaban la fuerza, lo que vendría ahora representaba la genialidad. Al amanecer del día D, cuando los primeros tanques aliados comenzaron a aparecer en las playas de Normandía, los observadores alemanes creyeron que se enfrentaban a unidades convencionales. Pero a medida que avanzaba el día y el terreno fangoso revelaba su complejidad, lo que surgió del caos no encajaba en ningún libro de jugadas de la Wehrmacht. Tenían ruedas gigantes que hacían girar cadenas, brazos que lanzaban puentes, mangueras que arrojaban llamas y cañones que parecían no tener una función clara. Eran tanques, pero no parecían tanques. Fueron creaciones del general de división británico, Percy Hobart, una generación de vehículos diseñados para superar cualquier obstáculo, conocidos por los aliados como Hobart's Funnies. Para los alemanes, eran simplemente máquinas de otro mundo. Hobart, expulsado del ejército británico en 1940 por ideas consideradas excéntricas, había sido rehabilitado por Churchill con una misión específica: convertir la ingeniería en victoria. Su visión era brutalmente práctica. El muro del Atlántico tenía fallas, pero requería equipos que los aliados aún no tenían, así que los creó. Tanques Churchill modificados con rollos de alambre de púas para limpiar minas, lanzadores de puentes para cruzar zanjas, excavadoras blindadas, flotadores, morteros de corto alcance e incluso un tanque que lanzaba cócteles incendiarios a llamas líquidas a decenas de metros de distancia. Cada divertido fue una respuesta a un problema previsto. Donde el Reich se preparaba para defender un territorio, Hobart diseñó máquinas que lo ignoraban. En Sword Beach, los tanques Havre lanzaron puentes en cuestión de minutos sobre cráteres que se suponía que disuadirían a la infantería durante horas. En Juno, los tanques Crab, Sherman con mayales giratorios, detonaron campos minados a medida que avanzaban, como si limpiaran el camino con cadenas de acero. En Oro,
Los lanzallamas Crocodile neutralizaron posiciones fortificadas sin darles la oportunidad de responder. Los alemanes, que habían planeado cuellos de botella en el avance aliado, vieron cómo sus cuellos de botella se convertían en rutas directas. Cada obstáculo dejó de ser táctico y se volvió irrelevante. Lo que debería haber requerido sacrificio ahora fue superado por el diseño. La Wehrmacht, centrada en la perfección técnica del armamento individual, no concibió la guerra basada en herramientas. El ingeniero militar alemán diseñado para la resistencia. El británico proyectó para una resolución. La diferencia parecía sutil en el papel, pero en las playas de Normandía definió el éxito, porque lo imposible fue desmantelado por vehículos que no existían meses antes y que no podrían haberse producido al ritmo alemán, incluso si la idea hubiera surgido en Berlín. Uno de los episodios más simbólicos ocurrió cuando un búnker alemán, estratégicamente ubicado en un acantilado, logró resistir el bombardeo naval y la artillería iniciales. Sus ametralladoras barrieron la playa con precisión. Era uno de los puntos fijos del sector del Oro. El mando británico envió un Abre equipado con un mortero de 290 milímetros, apodado el cubo de basura volador. El disparo atravesó el cielo con un impacto ensordecedor. Un solo disparo, y el búnker, que había sobrevivido a cientos de proyectiles, se derrumbó internamente. Las defensas, diseñadas para resistir una guerra de 1940, encontraron armas de 1944 que nunca se habían anticipado. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. El Reich tenía ingenieros capaces, comandantes experimentados y un historial de innovación, pero carecían del tiempo, la escala y la libertad para experimentar. Hobart, que había sido ridiculizado por su propio ejército, encontró en el caos de la guerra la oportunidad de demostrar que la innovación no es un lujo, es una necesidad. Si te gusta desentrañar estos hechos y comprender cómo la creatividad y la ingeniería decidieron las batallas, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos brindarte contenido más detallado. Los relatos de los supervivientes alemanes registran una mezcla de confusión e incredulidad. Un operador de radio en Omaha declaró que ya no sabía que era un tanque o que era una excavadora de demolición. Otro, en Sword, describió las máquinas británicas como engranajes vivientes que ignoraban las balas. La desorientación fue técnica, pero también simbólica, porque no era solo una cuestión de nuevo armamento, era una nueva forma de pensar sobre la guerra. No se podía ganar con la fuerza bruta, ganas con la función. Cada tanque divertido era un verbo: cruzar, quemar, explotar, cavar. Y cada acción fue una negación directa de la ingeniería defensiva alemana. La Alemania nazi había apostado por el genio individual, por el héroe técnico, por el ingeniero preciso, pero lo que vino en su contra fue una coalición de soluciones. Los tanques que no parecían tanques no tenían que ser bonitos, rápidos o elegantes. Necesitaban trabajar, y funcionaron. No ganaron solos, pero hicieron posible la victoria. La guerra, en ese momento, dejó de ser una competencia entre ejércitos y se convirtió en una competencia de sistemas. Y el sistema aliado, con sus talleres móviles, unidades de ingeniería integradas y libertad para crear lo que fuera necesario, pisoteó la rigidez de un ejército que todavía creía en la superioridad de la forma sobre la función. Pero había algo aún más improbable en camino. Porque, mientras los alemanes intentaban entender cómo los tanques se habían convertido en herramientas polivalentes, el verdadero impacto logístico aún estaba por llegar. Una ciudad entera, construida de la nada, flotando en el mar, y lista para desembarcar suministros como si la guerra tuviera una carretera invisible entre el Reino Unido y el corazón de Francia. Esa fue la siguiente arma. Y no tenía cañones. Había grullas. El 25 de julio de 1944, la guerra en Normandía cambió de ritmo. Lo que hasta entonces había sido un avance gradual, milímetro a milímetro, se convirtió en una tormenta de acero concentrado. A las 09:38 am, una cortina de humo marcó la línea de separación entre los aliados y el frente alemán posicionado en las afueras de Saint-Lô. Minutos después, el cielo tembló. Cientos de cazabombarderos, B-17, B-24 y P-47, comenzaron una ofensiva que no apuntaba a objetivos específicos, sino que tenía como objetivo desintegrar toda una línea del frente. Fue el comienzo de la Operación Cobra. En solo unas pocas horas,
Más de 4,0 toneladas de bombas de racimo, explosivos pesados y napalm fueron lanzadas sobre un solo tramo de Normandía, creando un corredor de destrucción de 6 kilómetros de profundidad por 2 de ancho. El suelo se convirtió en humo. Los árboles fueron vaporizados. Las trincheras, anuladas. La armadura alemana fue enterrada en un cráter viviente. Fue la aplicación definitiva de la doctrina aliada. Si el enemigo tiene una línea, destruya toda la línea. La Fuerza Aérea Aliada, integrada en un sistema logístico que permitía ataques coordinados con precisión matemática, se había transformado en artillería aérea continua. Durante la Operación Cobra, la intensidad fue tal que incluso los propios estadounidenses fueron alcanzados. Uno de los muertos era el teniente general Leslie McNair, una de las figuras más importantes del ejército de los Estados Unidos, asesinado por un bombardeo amigo. Esto no paralizó la operación. Al contrario, demostró que el objetivo era absoluto: romper la resistencia alemana a toda costa, incluso si el precio incluía sacrificios internos. La Wehrmacht, posicionada en defensas fijas y con movilidad reducida, simplemente fue aplastada. Unidades enteras perdieron el mando, la cohesión y la identidad en cuestión de minutos. Los sobrevivientes de la 350ª División de Infantería informaron que después de los primeros 30 minutos de bombardeo, los oficiales superiores no respondían. Las radios estaban en silencio y los pelotones comenzaron a retirarse sin órdenes, simplemente porque no había más orden posible. El ruido no cesó. La tierra temblaba ininterrumpidamente. Muchos soldados perdieron temporalmente la audición. Otros fueron enterrados y desenterrados por sucesivas explosiones. La línea del frente había dejado de existir. Ahora era una zona neutral de ruinas. Pero el efecto más devastador no fue físico, fue mental. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, los soldados veteranos del ejército alemán comenzaron a abandonar posiciones no porque estuvieran rodeados, sino porque estaban psicológicamente agotados. La vista del cielo negro, los sonidos incesantes, el olor a tierra quemada y carne derretida, crearon un nuevo tipo de colapso: parálisis emocional. Un informe capturado de un oficial de la 275ª División describió: nuestros hombres ya no tienen miedo de morir, tienen miedo de seguir vivos. Y no era de extrañar. La Operación Cobra fue la culminación de una planificación industrial que unió aviación, infantería y logística en un solo movimiento, como un martillo descendente sobre un hueso ya fracturado. Las bombas no alcanzaron posiciones, sino sectores enteros, desgarrando el suelo para que los tanques Sherman y los vehículos de transporte pudieran avanzar sobre una alfombra de escombros. La doctrina alemana de la superioridad local, que había funcionado tan bien al comienzo de la guerra, se derrumbó frente a un enemigo que no solo tenía superioridad numérica, sino que tenía superioridad sistemática. Todo en el esfuerzo aliado era escalable: la artillería, el abastecimiento, los medios de transporte, los centros de mando. Cuando se perdía un batallón, había otro listo. Cuando se perdía un general, otro tomaba el relevo. Y los bombarderos siguieron llegando. Saint-Lô, que alguna vez fue una maraña de calles estratégicas, se ha convertido en polvo. El mapa táctico del sector ya no es relevante. Las órdenes de retirarse llegaron demasiado tarde o nunca. Los alemanes que sobrevivieron al bombardeo inicial no encontraron refugio ni reorganización. Encontraron tanques enemigos avanzando a toda prisa, infantería motivada y señales claras de que el frente había sido destrozado como papel mojado. Al cabo de 48 horas, lo que quedaba de la resistencia local ya no estaba luchando, sino huyendo. La Operación Cobra demostró que los aliados no solo dominaban el aire, sino que también sabían qué hacer con ese dominio. La fusión del poder aéreo y el mando terrestre se convirtió en el arma principal. Era la primera vez que una fuerza armada aplicaba con precisión el concepto de bombardeo de ruptura, no contra ciudades, sino contra formaciones militares enteras. Y funcionó, porque la Wehrmacht, en sus mejores días, supo defenderse de un ataque coordinado, pero no sabía qué hacer ante la repentina desaparición de su entorno. A partir de ese momento, el frente alemán en el oeste dejó de ser una línea defensiva. Se convirtió en una secuencia de bolsas que intentaban sobrevivir. Cada comandante alemán comenzó a responder no al alto mando, sino al sonido de lo que todavía corría por ahí. Fue el fin de la disciplina táctica y el comienzo de la supervivencia territorial.
Pero todavía había un detalle poco conocido, un arma aún más sutil que las bombas. Un proyecto de ingeniería tan improbable que los alemanes simplemente se negaron a creer en él, hasta que fue demasiado tarde, porque mientras las bombas explotaban y los tanques avanzaban, se estaba ensamblando el verdadero corazón de la ofensiva aliada, en las aguas. Entre el 12 y el 21 de agosto de 1944, la guerra en el frente occidental alcanzó una ecuación terminal. Fue el cierre del llamado bolsillo de Falaise, una trampa geográfica donde las matemáticas de la destrucción finalmente superaron cualquier ilusión de maniobra. Las fuerzas alemanas, que intentaban retirarse de Normandía para reorganizar una línea defensiva en la campiña francesa, quedaron atrapadas entre tres ejes de avance aliado, estadounidenses en el sur, británicos y canadienses en el norte, y tropas polacas en el este. En el centro, entre las aldeas de Chambois, Trun y Falaise, más de 100.000 soldados de la Wehrmacht, incluidas unidades de élite Panzer, se encontraron en un corredor de la muerte de menos de 20 kilómetros de ancho. El campo no ofrecía cobertura. La artillería aliada conocía la posición de cada camino. La aviación volaba en relevo cada 20 minutos. Y lo que siguió no fue una pelea, fue un desmantelamiento sistemático. Lo que Alemania llamaba estrategia, ahora era solo estadística. De los aproximadamente 100.000 hombres en el asedio, solo 40.000 lograron escapar. Los otros 60.000 fueron asesinados, capturados o heridos sin posibilidad de evacuación. Los tanques fueron abandonados sin combustible. Los caballos, utilizados por las divisiones de transporte y artillería, se pudrieron en las carreteras. Los pocos vehículos blindados que intentaron atravesar la línea fueron destruidos por la artillería aérea antes de que vieran al enemigo. La carretera principal, entre Chambois y Mont-Ormel, se ha convertido en un conducto de escombros, cuerpos, neumáticos, municiones, uniformes, piezas de motores. De helicoidal y rápida, la guerra alemana era ahora una línea inmóvil, asfixiada por un algoritmo logístico. El secreto de la Operación Falaise no fue solo la fuerza numérica, era el método. La inteligencia aliada utilizó intercepciones de radio, reconocimiento aéreo continuo y mapeo de movimiento para predecir cada intento de escape. Las tropas polacas del Primer Ejército mantuvieron posiciones elevadas en Mont-Ormel con fuego cruzado de ametralladoras, mientras que los aviones aliados barrieron todos los caminos abiertos. El cielo nunca ha estado vacío. Cuando un escuadrón regresó a la base, otro ya estaba en el aire. Para cuando un sector cesó el fuego, otro ya había comenzado. El tiempo ya no es humano. Se ha convertido en un cambio de máquina. Y la repetición no era cansancio. Era un sistema. Las divisiones alemanas, creadas para romper los asedios, ahora no tenían combustible, ni comunicación, ni mapas. Los relatos de los soldados capturados indican que muchos ni siquiera sabían dónde estaban. Intentaron huir guiados por el instinto, el humo o el sonido más lejano. Pero los sonidos no condujeron a la salvación, sino a las vistas de los cazas P-47. Según los informes, un comandante de la 116 División Panzer dijo: «El enemigo ya no lucha contra nosotros como soldados. Simplemente nos encuentra». La guerra de movimiento de Alemania, que había devastado Europa en 1939 con velocidad, ahora se libraba con seguimiento, relevo y precisión de fuego. Y los alemanes, por primera vez, quedaron atrapados en el tiempo del enemigo. En medio de la destrucción, surgieron escenas que se asemejaban a una línea de producción inversa: vehículos desmantelados, cañones destruidos en el eje, soldados tirados en zanjas improvisadas. La guerra que comenzó con el rugido de los motores Panzer ahora terminó con el silencio de los cuerpos en los campos arados por las bombas. Los oficiales rompieron documentos. Los conductores quemaron mapas. Las tripulaciones colocaron explosivos en sus propios tanques para evitar que cayeran intactos. Pero todo esto era una señal de una realidad más profunda. El ejército alemán no solo estaba siendo derrotado, estaba siendo desmantelado. La contabilidad de la destrucción es inapelable. En solo 9 días, 344 tanques, 2.500 vehículos, 1.000 piezas de artillería y más de 10.000 caballos fueron abandonados o destruidos. La carretera entre Saint-Lambert-sur-Dive y Chambois fue descrita por los soldados canadienses como un río de metal ardiente. La fuerza que una vez había cruzado Francia en semanas,
ahora tardaba días en mover metros. Y cada metro tuvo un costo de docenas de vidas. La única comparación posible era la industrial, pero por el contrario, en lugar de fábricas que creaban máquinas, aquí estaba el desmantelamiento total de todo un ejército. Si has llegado hasta aquí, piénsalo. Mientras 60.000 hombres alemanes fueron rodeados, derribados o capturados en Falaise, Estados Unidos entregó, solo en ese mes, 9.500 tanques, 14.000 aviones y más de 200.000 camiones a sus diversos frentes. La aritmética ganó a las tácticas. Si esta comparación te sorprende, comenta. Datos impactantes. Porque en eso se ha convertido la guerra. Una fórmula despiadada entre producción y consumo, donde Alemania ya no podía equilibrar las columnas. Falaise era más que un asedio. Fue la conclusión lógica de un esfuerzo bélico basado en la sustitución infinita. Lo que los alemanes consideraban superioridad táctica se volvió irrelevante frente a la cadencia. El último tanque de la 12ª División Panzer de las SS fue abandonado con el motor derretido, no por disparos, sino por una sobreaceleración en un terreno inviable, tratando de evadir una artillería que nunca se detenía. Un general alemán, al ser capturado, confesó: «No perdimos ante el ejército estadounidense, perdimos contra el reloj estadounidense». Pero todavía faltaba un último capítulo, un movimiento que sellaría no solo la derrota táctica, sino también el colapso simbólico. Porque mientras los restos aún ardían en las carreteras francesas, los ingenieros aliados estaban a punto de hacer lo que nadie creía posible: traer un puerto entero al otro lado del mundo. Cuando los cañones se callaron y el humo cesó, el silencio de los vencidos permaneció. Y en este silencio surgieron los testimonios, contenidos, técnicos, casi fríos, de los generales alemanes que comandaron la defensa de Normandía. Hombres como Gerd von Rundstedt, Hans Speidel, Friedrich Dollmann y Heinrich von Luck. No hubo gritos de traición, ni acusaciones dramáticas. Lo que surgió de los interrogatorios, memorias y entrevistas de la posguerra fue algo más devastador. El reconocimiento racional de que el Tercer Reich fue superado no solo por los soldados, sino por un sistema. Von Rundstedt, comandante supremo del oeste, declaró: «El enemigo tenía los medios para perder y continuar. Nosotros no». Sus palabras resumen la esencia del colapso. La Wehrmacht había sido diseñada para victorias rápidas. El ejército estadounidense había sido diseñado para durar. Hans Speidel, jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos B, lo analizó con frialdad matemática. Los aliados, en solo una semana de invasión, habían movido más suministros y vehículos de los que todo el Reich era capaz de transferir en un mes. En Carentan, las tropas estadounidenses reemplazaron cada pelotón destruido por otro en menos de 24 horas. En Caen, por cada pieza de artillería destruida, otra ya estaba en camino por rieles y barcos. Speidel admitió: «La guerra estaba programada. Estábamos improvisando». Heinrich von Luck, un veterano norteafricano y comandante en Normandía, ofreció una confesión aún más cruda: «Nunca me había enfrentado a soldados tan bien abastecidos. Podíamos vencerlos un día, pero volvían al siguiente». La guerra había dejado de ser humana. Estos relatos no exoneran los errores alemanes, los amplifican, porque revelan que, incluso con doctrina, valentía y conocimiento del terreno, la máquina alemana estaba luchando contra una cadena de montaje. Cada victoria táctica se disolvió en la siguiente ola de refuerzos. Cada posición defendida con honor estaba rodeada por la geometría de la producción. La derrota dejó de ser un evento y se convirtió en un proceso. Un mecanismo lento y despiadado, alimentado por el petróleo, el acero y la planificación logística. Los generales alemanes, entrenados en la Primera Guerra Mundial y entrenados en escuelas de Estado Mayor, nunca se habían enfrentado a una fuerza que tratara el campo de batalla como una red de distribución. Pero había algo más profundo: la percepción de que la guerra moderna había cambiado su naturaleza. Friedrich Dollmann, comandante del Séptimo Ejército, no vivió para escribir sus memorias. Murió en circunstancias ambiguas días después de la invasión. Pero los documentos encontrados en su sala de estar muestran mapas con cálculos de municiones pronosticados para 72 horas. Los aliados habían disparado este volumen en un solo bombardeo. Cuando se enfrentaron a estas figuras, generales como von Rundstedt y Speidel no usaron términos como injusticia, sino inevitabilidad.
La frase más repetida en los relatos de la posguerra fue: no había forma de sostenerse. El más simbólico de estos reconocimientos llegó en una carta de Hans von Luck a un colega de división, escrita en 1951. Lo que enfrentamos en Normandía no fue solo un ejército, era la era moderna, y estábamos luchando con ideas del siglo anterior. La frase resuena como un epitafio para toda la campaña alemana en Occidente. La guerra que Alemania se preparó para librar, ágil, ofensiva, centrada en la excelencia individual, fue engullida por una guerra que se libró en fábricas, puertos y trenes. La excelencia de los granaderos Panzer no resistió la logística de 200.000 camiones. La precisión de la MG-42 fue derrotada por el relé de municiones en los barcos Liberty. La habilidad de los ingenieros alemanes se derrumbó ante una ingeniería aliada que prefería la función a la forma, la cantidad a la estética. Para los historiadores modernos, estos testimonios forman un panel único. No son disculpas, ni reescrituras patrióticas. Son análisis postindustriales de una élite militar enfrentada a la obsolescencia. La maquinaria estadounidense, impulsada por Detroit, refinada por Los Ángeles, coordinada por Londres y ejecutada por soldados de todas las regiones, ha demostrado que se puede ganar una guerra incluso antes de que comience. Cuando el enemigo logra reemplazar todo lo que pierde, y tú no, el conflicto ya está matemáticamente decidido. El día D, entonces, no fue solo una invasión, fue el colapso técnico de la idea de que la superioridad táctica podía resistir la superioridad sistémica. Y sin embargo, incluso después de todo esto, había un último símbolo que presentar. Un último proyecto, tan atrevido, tan improbable, que parecía contradecir la física, y que los alemanes nunca imaginaron posible. El puerto artificial de Mulberry, toda una pieza de infraestructura portuaria, transportada por mar, ensamblada en días y capaz de abastecer a divisiones enteras. Alemania construyó fortalezas de hormigón. Estados Unidos trajo un puerto plegable. Esta, quizás, fue la victoria más emblemática, y es con él que cerraremos. Heinrich Söe sobrevivió, no a la guerra, sino al colapso de la idea que la formó. Décadas más tarde, regresó a Normandía. Caminó en silencio por las ruinas de WN-62, donde un día disparó hasta que MG-42 se derritió. Ahora el búnker era un nido vacío, cemento agrietado, techo derrumbado, invadido por flores y silencio. Allí, donde creía que podía contener al mundo con municiones y coraje, vio lo que quedaba, el vacío de un esfuerzo que no podría haber ganado. El día D, desde la perspectiva alemana, no fue solo una derrota militar, fue la revelación brutal de que el coraje no se multiplica, que las doctrinas no sustituyen al combustible, que ninguna élite táctica sobrevive al peso de la logística. El colapso del muro del Atlántico fue el colapso de la doctrina misma de la superioridad alemana, basada en la velocidad, la precisión y el orgullo. Los aliados no lo derribaron con una maniobra brillante, sino con toneladas de acero, barcos de relevo, almacenes flotantes, pronósticos meteorológicos y producción incesante. No fue una batalla entre hombres, fue una batalla entre épocas. Alemania todavía estaba pensando en generales. Estados Unidos estaba pensando en escalas de producción. La lección es simple pero implacable. Las guerras modernas no se ganan solo con estrategia, se ganan con sistemas. No importa cuán letal sea el armamento, si depende de suministros que no llegan. No importa cuán heroica sea la tropa, si el enemigo puede reemplazarla 3 veces antes del atardecer. En Normandía, la ingeniería venció a la ideología. La repetición ganó al genio. La logística ganó la guerra. Lo que los alemanes llamaron la inferioridad moral del enemigo, resultó ser superioridad estructural. El campo de batalla se ha convertido en una línea de montaje. Y en la línea de montaje, los que se detienen son aplastados. La confesión más cruda provino de Albert Speer, el ministro alemán de producción de guerra. Cuando se le preguntó en la posguerra sobre la razón de la derrota, respondió sin dudarlo: fuimos derrotados por camiones, miles y miles de camiones. Si valoras la investigación, los hechos y la verdad histórica sin maquillaje, apoya este trabajo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el dato más impactante que descubriste hoy? No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla.
Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal, con otra historia increíble.